Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hace unos días la policía alemana detenía a un señor por ondear la bandera tricolor, la tricolor alemana, que quiero recordar que es Schwarz-Rot-Gold, o sea, negro, rojo, oro, que es la bandera republicana, es una bandera de la República de Weimar. Le detuvieron. Luego le soltaron. Pero la provocación del Estado contra el ciudadano que enarbola su bandera nacional dio pie a Alice Weidel, la líder de Alternativa por Alemania, que está a la que salta, para decir, así, pues ahora todo el mundo con la bandera. Y efectivamente todo el mundo con la bandera. Y este fin de semana amanecía, por ejemplo, la ciudad de Düsseldorf con todos los puentes decorados con la bandera nacional, la bandera de la República Federal de Alemania. Recuerde usted que hace unos meses fue en Inglaterra donde la exhibición de la bandera de San Jorge primero, la que es propiamente inglesa, más la Union Jack, la de la Gran Bretaña, fueron objeto de la persecución policial. La respuesta de la gente fue llenar de banderas las calles. En Francia, hace unos pocos días, la izquierda resulta que había llenado absolutamente todo de banderas palestinas, con esa cosa que tiene la izquierda francesa, siempre tan cursi, de decir que no cabe una bandera nacional tricolor cuando el pueblo palestino está sufriendo, por tanto, fuera todas las banderas azul, blanco, rojo de la República Francesa y venga a poner banderas palestinas. Y los grupos patriotas un poco por todas partes y además patriotas de todo género, católicos, no católicos, en fin, lo que han hecho ha sido ir sustituyendo no solo las banderas palestinas por banderas francesas, sino también los bancos de los parques o las escalinatas en parques públicos que habían sido pintadas con la bandera palestina, repintándolas con la bandera tricolor. Esta ola de adhesión a la bandera nacional, oiga, naciones modernas, democráticas, en fin, no estamos hablando de los buenos tiempos imperiales, estamos hablando de lo de ahora, pero esta ola de adhesión de la gente a lo que instintivamente reconoce como su comunidad política, me parece que es un acontecimiento excepcionalmente importante. En una Europa que estaba abocada a ser una especie de parque temático del globalismo, las naciones europeas dicen, pues, para el carro, no, yo soy español, francés, alemán o inglés. Y esto es una gran cosa, porque significa que a pesar de todo, aquí la gente no ha olvidado quién es, o al menos una buena parte de la gente. Siempre dice, bueno, estas son minorías y tal, los otros también son minorías, siempre. En los movimientos de la historia son cuestión de minorías, son las minorías las que tiran del carro de las mayorías. ¿Cómo? Convenciéndolas, y generalmente de forma no racional, sino emocional, y pocas cosas más emocionales hay que una bandera. Como todos los deportistas españoles, criados ya en medio siglo de delirio autonómico y por tanto con un condicionamiento pedagógico a pensar que su patria de verdad es su comunidad, que sin embargo cuando llegan al podio sacan la bandera rojigualda. Es el mismo fenómeno, el mismo que el de la chavalería gritando Gibraltar español después de aquel último gran triunfo nuestro en el fútbol. ¿Esto qué significa? Que alegre usted esa cara, que están cambiando muchas cosas y están cambiando para bien. Aquí tenemos dicho, redicho y repetido 1000 veces que la mayor revolución cultural de nuestro tiempo, desde luego en España, es la reapropiación de la identidad nacional por parte de la gente, del pueblo, contra el poder que ha hecho todo lo posible para que no pase. Bueno, pues no solo en España, también en Alemania, también en Francia, también en Inglaterra. Si Europa mañana sigue existiendo, será porque ha redescubierto lo que es Europa, que es esencialmente una asamblea de naciones con historia, de naciones históricas, de identidades construidas a lo largo de siglos. Por esas identidades sí que vale ser europeo, por la identidad digital de Starmer o de Ursula von der Leyen, que os vayan dando. Gato de viernes, gato de húsares y en el menú de la cantina muchísimas cosas muy interesantes, conexiones, entrevistas, un poco de todo. Paso a resumir, los platos son estos. Vamos a la cuestión institucional. Se había planteado, aquí ya sabe usted que llevamos tiempo planteándolo la semana pasada con Jesús García Conde, que hoy está de maniobras, pero bueno, España ya ha dejado de ser una monarquía parlamentaria. Ahora es otra cosa. Y me parece que es algo que hay que poner encima de la mesa. Objetivamente hemos sufrido una mutación institucional, de facto. ¿Por qué? ¿Es bueno o es malo? No cree usted que está claro que sea malo, si es para reconstruir sobre las ruinas de ese sistema la nación real. Bueno, vamos a tener el debate y que sea lo que Dios quiera.
Hablando de Bruselas, la última ideica de Úrsula, Kallas y demás compañeras, no diré que mártires, ha sido abrir el Erasmus al Magreb. Es decir, del mismo modo que en materia económica, por ejemplo, a lo que se tiende y a toda velocidad es a eliminar fronteras con el norte de África y en particular con Marruecos, así también en materia educativa se tiende a lo mismo. Porque hay que entenderlo, para la mentalidad de los que mandan en Bruselas, Europa no es una identidad, es una sociedad anónima. Y en esa sociedad anónima puede perfectamente entrar otro socio si aporta dinero a los que mandan. Y eso es lo que ellos ven en Marruecos. ¿Y dónde quedamos los campesinos españoles, franceses, italianos? Pues quedamos en la alcantarilla. Mientras tanto, sabe usted, Hungría sigue fuera del Erasmus, ya ve usted. ¿Será que no son europeos allí? Acontecimiento único del que solo les vamos a informar aquí. La cumbre de Minsk en Bielorrusia. ¿Qué es la cumbre de Minsk? Bueno, pues es una reunión básicamente de toda la Europa excomunista y de sus aliados. Incluidos todos. Eso que nuestros progres llaman, bueno, progres de todos los partidos, el eje del mal. Resulta que tenemos un húsar en Minsk. El ex senador Luis Fraga ha estado en esa cumbre, el único español que ha hablado allí de la guerra, de la paz, de Rusia, de Ucrania y de España, y dentro de un instante le tendremos vía Zoom si no falla ninguna conexión. Y ya que estamos de recuperaciones, vamos a traer un libro de José Carlos González Hurtado que se llama Las evidencias científicas de que Jesús es Dios. Así, claro, muy interesante. Él es el presidente de esa cadena que usted conoce, EWTN, de carácter esencialmente cristiano, y el libro es francamente interesante porque, ya digo, es ciencia. Y de verdad, tendremos una buena conversación con él. Todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Retorna después de su gira por España don Marcelo Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gira triunfal. Sí, no, te has tratado muy bien, he visto, sí, en todas partes. Córdoba, Sevilla, Puerto de Santa María, Canarias y antes Barcelona, Oviedo, Pamplona. Tu editorial, brillante. Muchas gracias. Y cuando volví uno de esos domingos, que no pude estar acá, porque estuve siempre todas las semanas afuera, salvo estaba el domingo en Madrid, uno de esos domingos fue el domingo 12 de octubre. Y entonces me fui a caminar por Madrid, porque sabía que había un fuego artificial, ahí que había que poner música, y bajo mi asombro, todas Cibeles, todo Gran Vía, llena de muchachos jóvenes entre 20 y 25 años, luciendo como si fuese una capa la bandera blanca con la cruz roja, la aspa de Borgoña. Pero había miles, miles. Entonces la llamé a mi mujer y le digo, estoy contentísimo. ¿Por qué te pasa? Porque estoy caminando por la calle y hay cientos y cientos de chicas y de chicos muy jovencitos luciendo esa bandera del aspa de Borgoña, y eso hace 6, 7 años atrás era imposible de imaginar siquiera. Y le digo, también estoy triste. Me dice, pero vos estás loco, ¿por qué estás contento y triste al mismo tiempo? Bueno, porque yo fui, entre otros muchos, como vos, como José Luis Pelinares, como María Roca Barea, como Vélez, Iván Vélez, miles que me acuerdo el nombre ahora, lo que contribuimos a eso, y muchos me reconocían, pero otros no, entonces también estoy triste. Bueno, casi mejor que no te reconozcan algunos. Pero es muy interesante, yo di una conferencia hace, no sé, 6 o 7 años probablemente, en unas jornadas que organiza habitualmente la Comunión Tradicionalista Carlista, donde defendía que este símbolo, el símbolo de la cruz, de la bandera que ve usted aquí, iba a convertirse en un símbolo de la nación profunda al margen del carlismo, que fue quien la exhibió, porque tiene tanta historia. Así es. Este emblema, que la gente al final iba a reconocerlo un poco de manera emocional, instintiva, primaria, como algo propio, ¿no? Y me parece que es lo que ha ocurrido y me parece maravilloso. Todo Así es una cosa maravillosa. Por eso me gustó tanto tu editorial, porque quiere decir que las naciones por lo menos se resisten a morir, luchan por su supervivencia. Sí, señor. Marcelo, bienvenido. Empieza el curso, Marcelo, lo vamos a ver después. Bienvenido. Don Rodrigo Ballester, que también vuelve de gira, esta vez por el centro Europa. ¿Qué tal, Hungría? ¿Cómo está? Buenas noches, muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Además, vuelvo con los deberes hechos. Con los deberes hechos después de
¿Traes un húsar? No me lo puedo creer. Lo encontré, lo encontré. Mira, qué bonito. Lo encontré, no es el más viril que hubiera Ya. del mercado, pero al final es un húsar históricamente correcto. Aquí lo tenéis. Y además faltaba uno. Ya era una cuestión de honor de mi patria chica no poder mandar un húsar. Como figura parece como las de futbolín antiguo, ¿verdad? Exacto, pero tiene un bigote así que no es muy drag queen, ¿eh? Entonces yo creo que es un húsar de verdad. Aquí lo tenéis, por fin ya he lavado mi honor. Aquí viene, aquí está, os lo dejo para siempre. Y lo encontré gracias a mi hija pequeña. Un saludo, Joflita, me has ayudado mucho a encontrar este húsar. Se lo quería quedar al final, pero ya le compraré otro. Este es de madera. Así que nada. La donación de Budapest. Sí, señor. Pues muchísimas gracias. Ya de paso, ya que estamos con el batallón, ve usted que hay inquilino nuevo. Si vio nuestro programa especial en Valencia, lo reconocerá, porque es el arcabucero que Francano ha incorporado a nuestra... Es que Francano es impresionante. El escultor murciano que nos lo trajo, además fue su contribución al programa especial de la Dana de Valencia, fue efectivamente este arcabucero que lo tiene absolutamente todo. Y un día vamos a contar en detalle todos los atributos del uniforme que tiene como arcabucero del siglo XVII, por el tipo de casco, el del XVI era diferente, y alguien que evidentemente no ha hecho nunca la mili le ha puesto el arcabuz como si estuviera acunando a un niño, pero la idea no era esa. La idea es obvia. Pero tiene incluso los apóstoles, que son los saquitos de pólvora, que se llaman así porque eran 12, y que lleva colgado en la bandolera. Francano, gran artista, muchísimas gracias de verdad por esta nueva contribución. Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Otro que trae también historia que contar, porque fue el miércoles cuando en Torrelodones Mordor trató de soltar a sus orcos contra Fernando Paz, que no obstante pudo hablar. Luego veremos imágenes, pero tú estás bien. Yo estoy bien y no he comido, pero da igual. Sí. Sano y salvo. Lo peor no han sido los orcos, José Javier, porque eso es esperable y además uno está ya, en fin, esto ya es costumbrismo en nuestra sociedad. Lo peor es la actitud del Partido Popular. La cobardía del ayuntamiento. Cobardía e insidia, que es todavía peor, del Partido Popular. Es impresionante, ¿eh? Sí, señor. Eso ha sido lo peor de todo. Si luego hablamos, pues... Sí. Pues, luego lo veremos con comentaremos. calma. Solo quería decir una cosa al respecto de la bandera, que efectivamente lo que apuntaba certeramente Marcelo y has rematado tú, es que yo creo que en una coyuntura como la que está pasando España, donde el Estado le hace la guerra a la nación, la bandera rojigualda, por la que yo daría mi vida sin dudarlo, dicho sea sin ninguna rimbombancia, entre otras cosas porque lo juré cuando hice el servicio militar, ha pasado a convertirse en una especie de bandera neutra que todo el mundo puede... Bueno, es la bandera del Estado, vamos a decir así, y se ha quedado convertida un poco en eso. También es la bandera de otras cosas, por supuesto, también es la bandera de España, por descontado, pero es que esa se está convirtiendo en la bandera de la nación. Sí. Y ha surgido de la entraña mismo de la gente rescatarla del pasado y actualizarla, probablemente en muchos casos sin tener la menor idea de qué significa, de lo que ha significado. Empieza, de cómo viene. Pero da igual, es una especie de tótem en torno al cual se ha unificado ¿sabes la nación. Donde yo vi las primeras banderas, cuando, usted se acordará porque lo emitimos aquí, pero cuando el golpe separatista de Naes organizó un gran acto en la Plaza de Colón, donde yo tuve el privilegio de hablar a la gente, y allí hubo gente que empezó a ondear banderas de estas. Y yo pensé, ya están aquí los carlistas. Y lo vieron. No, ¿qué va? Esto no... Igual pasa sencillamente que se ven identificados en esto. Es una maravilla, claro. Fernando, bienvenido, buenas noches, don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Muy bien. Estaba pensando, cuando oía tu editorial, y ya seguimos hablando de banderas, estaba recordando el sentido original que tenía la bandera, es decir, el sentido práctico que tenía la bandera, y que creo que es el que está recuperando esa Alemania y tal. Allí están los míos. Exactamente. Es decir, que querían, ¿no? En la batalla, en una batalla, saber dónde están los tuyos. Y lo veías por la bandera, que es una cosa muy práctica, no era ese símbolo sin más, sino era una cosa súper práctica. Y creo que está volviendo a serlo en ese sentido, ¿no? Porque esto se está volviendo una batalla. Sí, porque más allá del significado... O sea, hablaba José Javier de la bandera alemana. Joder, la bandera alemana nace de las guerras napoleónicas y está ligada a la historia liberal de Alemania, la bandera de 1848. Exactamente. La más liberal no puede ser, a la que se opone Federico Guillermo de Prusia, precisamente porque es un parlamento liberal y tal, y los que componían ese parlamento ondeaban la bandera actualmente de Alemania. Bueno, pues esa bandera hoy está proscrita en su propio país. Bueno, hay una cosa, es decir, que al final es eso que digo, lo que representa, ¿no? Es decir, están ahí, estos son los míos.
porque tú que conoces muy bien eso, el tema francés, claro, la revolución fue muy traumática para una parte importantísima de la Francia católica y tal. Y entonces durante muchísimo tiempo, pero hasta el siglo XX, era la bandera de los malos. Exactamente, claro, se negaban, sí, por muy patriotas que fueran, se negaban a poner esa, hasta que, pues ya en la Segunda Guerra Mundial, yo creo, ya en una cosa que, no, esto es hormigón. Señores, que nos vamos a Minsk, que tenemos en este momento conexión con Luis Fraga. Y antes de que se estropee, vamos a ello. Minsk, ¿qué es lo que ha pasado en Minsk? Lo que ha pasado en Minsk es que esa parte del mundo a la que en Occidente está prohibido escuchar, se han cegado literalmente las fuentes, se ha reunido para hablar de guerra, de paz, etc. No sé lo que habrá pasado ahí, pero sé que solo había un español que haya hablado, que es Luis Fraga, ex senador, al que tenemos. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo va eso? Hola, Javier. Bueno, ¿habéis podido hablar? ¿Ha podido desarrollarse las jornadas, que ha sido largo además, y con muchísimas intervenciones? Me gustaría, como una primera aproximación, que ciñeras qué es exactamente lo que se ha reunido en Minsk y para qué, y en segundo lugar, qué es lo que has dicho tú allí. ¿Me oís bien? Perfectamente. ¿No? Pues muy bien, estoy aquí en Minsk en este momento. La conferencia ha sido un éxito. No es solo de los países del este, es decir, es una conferencia donde han intervenido China, Vietnam, la India, Irán, todos los países de lo que se llama el sur global, pero que también están planteando ahora un modelo totalmente alternativo, y eso ha sido la nota básica de todas las intervenciones, es plantear un modelo alternativo de gobernanza mundial. Y en este momento en Europa, que estamos cerrados en nosotros mismos y autoaislados, no nos enteramos de ello. Ni en Europa, un poco más en Estados Unidos se enteran, pero en Europa no. ¿Tu intervención en ese contexto era exactamente cuál? Es decir, ¿por qué esta gente, vamos a decir, la manifestación política de la Organización de Shanghái, la manifestación política de los BRICS, todo ese mundo llama a un español para hablar? Claro, es que ante todo hay que subrayar el valor emblemático de Minsk. Minsk es donde se hicieron los acuerdos de Minsk I y Minsk II para acabar con la guerra del Donbass. Y se ha hablado mucho de la guerra de Ucrania. Y en esos acuerdos, Europa, especialmente Francia y Alemania, engañaron a Putin y los utilizaron solamente para ganar tiempo para que a Ucrania se rearmase. Con todo, Bielorrusia está especializándose en ser el centro del diálogo con el oeste. Ahora bien, hay que entender que el mundo ha cambiado y que ahora las decisiones se están tomando más en China y en todo lo que es el este del mundo, el este de Eurasia. ¿De qué se ha hablado aquí? De Eurasia. No se hablaba de Europa, se hablaba de Eurasia como gran continente que necesita una organización euroasiática con conceptos euroasiáticos en los que Europa tendrá que reaccionar. Y en Europa no nos damos cuenta de ello. En cuanto a mi discurso, bueno, mi discurso levanta acta de que lo que ha quedado clarísimo en esta conferencia, que el mundo está dividido en dos partes. Y hay dos opciones. O entender que la nueva globalización será descentralizada o no entender nada. Y mi discurso ha tenido por título, y ha sido bastante bien recibido, y he sido muy crítico con la Unión Europea, pero también crítico con Rusia, el nuevo telón de acero. He intentado ser todo lo concreto que me ha sido posible. Está francamente bien. Ese telón de acero, bueno, una pregunta para una respuesta interminable sería ¿quién lo ha levantado? En realidad lo que más nos interesa es quién puede volver a bajarlo, porque da la impresión de que el único que está realmente interesado en que no haya telón de acero es Víctor Orbán. Todos los demás están encantados. Bueno, ha sido muy interesante que no había ningún país europeo aquí.
habíamos 5 francotiradores, un solo español. Los italianos se mueven mucho, había 3 o 4 italianos, profesores de universidad, se mueven mucho, son muy activos. Un alemán de AfD y 4 británicos. No había franceses, no había holandeses, no había belgas, y sin embargo sí había azerbaiyanos, había pakistaníes, había muchos indios. Estaba todo el mundo representado aquí, incluso había cubanos. Entonces, el telón de acero lo ha levantado Europa. Lo que pasa es que Rusia también tiene su cuota de responsabilidad. Me voy a extender un poco más en ello. Venga. Europa, primero, sanciones económicas, son autosanciones. No compramos gas ni petróleo ruso. Muy bien, pues lo compras más caro en otra parte, soy imbécil. Entonces, claro, así levantas el telón de acero. Pero se está haciendo un muro como el de Berlín, con altas barreras y alambre de espino entre Finlandia y Rusia y entre Estonia y Rusia. Entonces, el telón de acero, el principal responsable, y bueno, por supuesto no damos visados a los rusos se quedan sin visados. Solamente hay 4 países, como siempre los más sabios, los mediterráneos, que somos España, Francia, España, Francia, Italia y Grecia, que estamos dando visados. Pero Alemania, por ejemplo, ya no da visados a los rusos. Bélgica tampoco, Holanda tampoco. Y así vamos. Entonces, el telón de acero lo ha levantado la Unión Europea. Ahora bien, Rusia tiene también su cuota de responsabilidad. Yo desde aquí voy a viajar a Moscú y será mi última visita a Rusia, porque en Rusia ya no se puede hablar por teléfono un extranjero. Y yo lo he denunciado en la conferencia. Un extranjero en este momento necesita pasar por un trámite burocrático de 6 días para conseguir una simple tarjeta SIM, que en España a cualquier visitante ruso, y por supuesto no vamos a entrar nosotros en reciprocidad porque no somos tan idiotas como los rusos, en España cualquier ruso que venga se compra una SIM en el aeropuerto y puede hablar. En Rusia no. Entonces Rusia se está aislando. Hoy me decía un diplomático español que se está aislando vía Rusia. No, se está aislando más Rusia. He entendido. Y después de esto, ¿qué? Vamos a ver, visto desde fuera, aunque de esto es verdad que apenas nadie ha informado en España, pero visto desde fuera, para los que lo hemos seguido, la impresión que da es que este tipo de grandes reuniones, como antes vimos la de Shanghái, etcétera, tienen por objeto fundamentalmente consolidar un polo, y fuera de ese polo los únicos que están dispuestos, y según cómo y en su peculiar estilo, a dialogar son los Estados Unidos, nadie más. Eso es verdad, eso es verdad. Estados Unidos sí está dispuesto a dialogar, Europa se ha cerrado en banda, hasta el punto de que esta conferencia ha sido boicoteada. Es decir, nada sale en la prensa occidental. Sale mucho en la prensa de Bielorrusia, en la prensa de Rusia, ha salido mucho en la prensa india y de China, pero Europa, todas las embajadas europeas han boicoteado esta conferencia. Todas las delegaciones de Irán, de Turquía, de todas partes, tenían a su embajada detrás. Las embajadas europeas se han negado el pan y la sal a esta reunión, y lo que es más grave, los simpáticos lituanos la han boicoteado cerrando la frontera, de manera que yo viajé a través de Vilnius y entonces me encuentro con la frontera cerrada. Gente como Glenn, los pocos europeos que estábamos, 2 italianos, Glenn Diesel y yo, tuvimos que hacer un viaje de 12 horas a través de Letonia. ¿Por qué? Pues porque habían cerrado la frontera. Esto lo dijo Lukashenko en su intervención, que me parecía buena. Ha habido intervenciones muy buenas y nivel muy alto. Muy alto el nivel del representante chino, muy alto el nivel del ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, muy alto el nivel. Me ha sorprendido la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte,
todo ello se me pueden hacer las preguntas que sean sobre Corea del Norte, sobre India, que también he hablado, sobre China, que ha sido muy interesante. Yo en el panel en el que estaba tenía a la derecha un turco y a la izquierda un chino. El mundo está cambiando. Turquía es de la OTAN. ¿Perdón? Que Turquía es de la OTAN. Sí, no. Pero O Turquía, en Turquía entiende OTAN como otomanan, ¿o qué? No, el representante turco, muy bueno por cierto, en realidad lo único que hizo es quejarse porque Europa les diese con la puerta en las narices Ya. y que por lo tanto Turquía ha tenido que estrechar sus lazos con Rusia y no, siendo de la OTAN tienen una visión diferente y de hecho estaban aquí muy activamente, además acompañados por su embajada, los turcos, porque los turcos hay que reconocer que son los magníficos diplomáticos, yo se lo dije a ellos, de todo Asia Central son los mejores diplomáticos, o Europa si quieres, pero yo considero a Turquía Asia Central. Tienen una más. larga experiencia, efectivamente. Sí, es verdad. Luis Y Fraga. han estado enfrentados a Rusia, por supuesto, pero en este momento la relación es muy buena, aunque Rusia se está aislando por lo que he dicho, las tarjetas SIM es una catástrofe. Luis, muchísimas gracias por contactarnos desde Minsk, nada menos, para contarnos este episodio del que nadie ha hablado en España como si no hubiera existido. No hay preguntas. Ya estamos. La pregunta es, me lo están preguntando a mí, ¿cuándo llega la publi? Porque hay que marcharse ya a la publicidad. Que muy agradecido y hasta cuando quieras. Muy bien, Javier. Gracias, buenas noches. Que vaya bien el programa. Gracias. Nos vamos a la publicidad zumbando y a la vuelta podemos hablar de esto y de más cosas y de lo que le ha pasado a Paz y del curso de Gullo, en fin, de todo. Terminas tus estudios, mandas currículums, haces entrevistas y nada. A veces lo más difícil no es trabajar duro, sino saber por dónde empezar. La Comunidad de Madrid continúa impulsando el Plan de Empleo Joven para ayudarte a dar ese primer paso. Con este plan podrás formarte en lo que demanda el mercado. Con ayudas de hasta 1.500 euros, recibir orientación personalizada y asesoramiento para emprender si quieres montar tu propio proyecto. Porque el talento no sirve de nada si no se le da la oportunidad de brillar. Si tienes menos de 30 años, acércate a tu oficina de empleo o entra en la web de la Comunidad de Madrid. Plan de Empleo Joven. Cuando alguien cree en ti, todo cambia. Estamos de vuelta, acabamos de hablar con Luis Fraga, ex senador del Senado de España, en Minsk, en una enorme cumbre en la que se ha reunido todo el mundo, menos... Es interesante porque, claro, vamos a ver, la Unión Europea aquí no existe. Sin embargo, naciones europeas, no España, pero otras naciones europeas, sí que están con sus embajadores, por ejemplo, como Hungría. En el mundo están pasando cosas muy raras. Empezando porque no nos enteramos de nada de lo que de verdad no, empezando importa. por una cosa que yo creo que es muy interesante. Decía que efectivamente Europa está completamente hostil en todo este tema y que no quiere enterarse de nada y quiere cierra los ojos. Algo que es cierto relative tantum. Y otra cosa es que, en cambio, Estados Unidos muestra una mayor apertura y tal. Claro, las dos cosas dependen de esa sinécdoque por la que llamamos Francia, Alemania y tal, a lo que en realidad son sus élites, sobre todo sus gobiernos del momento. Ya. Lo que quiero decir es que ¿por qué Hungría, que es perfectamente europea y occidental, tiene una actitud totalmente contraria? Porque tiene un liderazgo totalmente contrario. Mañana gana la oposición y adiós, muy buena, se acabó el tema. Entonces, lo que estamos viendo es un auge de unos partidos soberanistas que en algunos países, bueno, pues ya gobiernan y que en otros están a punto de gobernar. Esto puede dar completamente la vuelta incluso a la situación geopolítica, igual que en Estados Unidos, cuando decimos que está más abierto a esta nueva realidad, estamos diciendo que Trump está más abierto a esta nueva realidad. Evidentemente los demócratas y los neocon de toda la vida no lo están en absoluto, pero en absoluto. Y el momento en que desaparezca Trump,
cuando digo desaparezca Trump no quiero decir la persona, porque, hombre, si continúa Vance esta línea o el que sea, pues podemos hablar de una continuación de Trump en ese sentido. Pero si no, si vuelven a ganar los demócratas o incluso un republicano de la línea tradicional, pues se vuelve a lo de antes. Es decir, estarían todavía más cerrados que los europeos a esta nueva realidad multipolar. Con eso quiero decir que no es nada improbable que haya una oleada de cambios de gobierno, que en este caso ya las diferencias son tan grandes que casi podríamos llamar cambios de régimen, que den la vuelta. Es decir, cuando tú hablas con alguien de Alternativa para Alemania, bueno, conocemos muchas cosas de su soberanismo, su visión contraria al ecologismo salvaje, pero es que también tienen una en este sentido muy claro, que decir, oye, no queremos ni de coña una guerra con Rusia. Y en este sentido, pues también pasa con otros partidos igual en Francia. Entonces, las tornas pueden cambiar y presentarnos ya no solo lo que esperamos de un panorama nacional muy distinto, ad intra en Europa, sino ad extra, es decir, un cambio geopolítico muy importante si se da el cambio ideológico. Sí, lo que pasa es que las cosas pueden cambiar, ciertamente. Lo que pasa es que si ya hemos llegado a un determinado punto de enfrentamiento, de ruptura y de congelación, pues es muy difícil que, aunque ya una de las partes cambie, en este caso Europa, las cosas puedan volver atrás. O sea, no es tan sencillo, porque ellos van a desarrollar sus... Tú fíjate lo que ha pasado. A mí esto que estaba... O sea, el tratamiento que se le ha dado desde Occidente a esta noticia, pues me recuerda a la prensa española, da igual, o francesa o italiana, de los años 60 y 70. O sea, Atlético de Madrid-Celta en portada, con un delantero del Atleti escapándose en la banda y el defensa entrándole, y en pequeño un suelto de agencia que ponía reunión de la Comecon en Kaliningrado. Porque ese ha sido el tratamiento que se le ha dado a esto. Es que esto no ha existido. Y tú fíjate ya, o sea, cuando se producen determinados movimientos, luego es muy difícil desandarlos. Han conseguido cosas, me refiero a la Unión Europea, han conseguido cosas como que, por ejemplo, y era impensable, se echara a Rusia en brazos de China, cuando hay un montón de razones para que China y Rusia estén enfrentados. Y Estados Unidos está enormemente preocupado por eso, y a lo que está jugando Estados Unidos no es a ser comprensivo porque sean muy buenos, sino porque están sus intereses ahí. Han conseguido que Turquía y Rusia se acerquen. Turquía y Rusia. India y China, ¿qué me dices de India y China? Pues por eso te digo. Es decir, están consiguiendo eso porque han roto el mundo en dos, y sobre todo por culpa y por causa de la Unión Europea, que encima es la que va a pagar, y le está muy bien empleado. Lo lamentable es que lo vamos a pagar todos los demás, pero por causa de que la Unión Europea se ha obstinado en llevar a cabo una política de permanente hostigamiento contra Rusia, no de ahora, de hace mucho tiempo. Y desandar ese camino va a ser, Carlos, muy pero complicado. yo solo quiero una postilla, enseguida. Una sola cuestión, dos cuestiones. Una, en la Primera Guerra Fría sí que podías estar en un bando o en otro con los ojos muy abiertos. La situación era real, era verdad, esto es así. Y oye, me conviene estar con Estados Unidos, incluso si no me gustan nada los americanos, porque el otro lado es evidentemente el contrario y representa algo muchísimo peor. Pero lo que estamos viendo ahora no es la misma identidad entre los pueblos y las élites, número uno. Número dos, estamos hablando de una ignorancia, de lo que hablaba él, de ceguera. Es decir, ya es no admitir un hecho real. Ya no es vamos a aliarnos con Rusia, no. Es simplemente vamos a ver que ya no estamos en un mundo unipolar. Sí, eso Esa es la cuestión. Sí, eso es evidente, Carlos. Lo que pasa, pero eso ya es un paso gigante. Lo que pasa aquí es que vamos a ver, cuando tú has desarrollado una determinada política, y en este caso, afortunadamente, la Unión Europea no ha permitido la entrada de Turquía, pero cuando tú pones en marcha unas dinámicas, luego ya no puedes volver atrás y decir, bueno, no ha pasado nada porque ahora pasa a gobernar Alemania o Francia, no sé quién. Turquía ha renunciado a mirar a Europa. Se puede empezar. Turquía, no, es mucho más complicado porque ya no lo controlas tú. O sea, tú controlas las decisiones que tomas y que te afectan a ti. Pero cuando tú has logrado, por ejemplo, que Turquía
se oriente en toda su política exterior hacia Asia Central, como está haciendo, renunciando a todo lo demás y convirtiéndose en la gran potencia de la Turquía zona, no renuncia a tú nada ahora porque, sí, pero sabe que no va a entrar en la Unión Europea, etcétera. Tú ahora porque digas, no, bueno, mi política nacional de pequeña nación europea, occidental, ya bueno, se va a abrir hacia todo este bloque. No, tú eso ya no eres capaz de desandarlo. Tú sí, pero Turquía no. Y China tampoco, y la India tampoco, y Rusia tampoco. Pero el viaje más largo empieza por un primer paso. Sí, y claro, aquí bueno, tenemos, ya, joder, pero a largo plazo todos muertos. tenemos el ejemplo de Hungría. Son Sí, eso es 6 que yo le millones de quería personas. preguntar a Rodrigo precisamente. Sí, 2 puntos. Primero, que la Unión Europea me temo que sí sea parte del problema, porque No, es admitiendo que Rusia es un vecino complicado, imperialista, y que tenemos muchas razones de ser al menos cautos con ellos, es verdad que esta obsesión de la Unión Europea de considerar las crisis como oportunidades para acaparar más poder y llegar al sueño este del federalismo, pues la pregunta es, ¿y lo están haciendo con la guerra de Ucrania? Que están literalmente saboteando los intentos de paz que está llevando a cabo Trump, rearmando y haciendo todo lo posible, endeudando. Por ejemplo, el tema este de la congelación de los bienes rusos. Esto no se ha hecho ni durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, congelar bienes sí, pero utilizarlos como una garantía de un préstamo a Ucrania, esto es explosivo. Estamos hablando de cientos de billones de euros rusos que están dispuestos a confiscar así casi por las buenas. Eso es una salvajada. Es una desde el punto de vista salvajada. internacional. Es una salvajada que además es dinamitar tu puede enemistarnos ya a nivel ya de una guerra. Y, por ejemplo, escuchar al jefe de Estado Mayor francés hace 5 días diciendo nos tenemos que preparar a una guerra en los próximos 3 años. Eso es una salvajada también decirlo. Y es verdad que Hungría, y por eso también le meten caña hasta en el carnet de identidad, hace lo contrario. La estrategia geopolítica de este pequeño país de 10 millones de habitantes se llama conectividad. Se habla con todo el mundo. Se habla con todo el mundo en función de nuestros intereses. Y por eso en Hungría se habla con los chinos, como se habla con Trump. Por cierto, cumbre Orbán-Trump la semana que viene en Washington. Y al final, bueno, es un lenguaje que la gente hoy en día en la Unión Europea, que está obsesionada con el moralismo, no entiende. Una pequeña anécdota que me ha pasado. Moralismo, paréntesis y te dejo la anécdota. Cuando a la firma de paz del Cairo, Sánchez fue porque se autoinvitó vía el egipcio. Pero a Orbán le invitó Trump. Claro. Expresamente, pero cierro el paréntesis. Anécdota, la semana pasada estaba en el Parlamento Europeo con el ministro húngaro de Cultura e Innovación. Me encuentro a una antigua colega de la Comisión Europea que ahora es diputada europea. No diré más, ni su nacionalidad, ni el partido, sí, PP, por cierto, obviamente. Y bueno, ¿qué tal? No sé qué, bien, mira, estoy en Hungría, bien, bien. Y en cuanto se dio cuenta, dijo, bueno, pero Orbán tiene que perder las elecciones, Orbán es muy malo, hace todo mal. Y digo, bueno, ¿y qué? ¿Por qué? Etcétera. Y me dice, vais a invitar a un criminal de guerra a Budapest a hablar con vosotros si Putin mata niños. Y digo, ¿y qué se ha hecho con Hamas? ¿La diplomacia qué es? Es hablar con los contrincantes para intentar encontrar un acuerdo de paz, ¿no? Y cuando Macron invita a El Jolaini, que con sus propias manos ha degollado a gente cuando era líder del Estado Islámico, no decís ni mu. Entonces era una visión completamente emocional y infantiloide de la diplomacia. Y lo bueno de la diplomacia es al menos enviar un ministro de Asuntos Exteriores a Minsk para dar tu versión de las cosas y ocupar un poco el terreno, que es lo que ha hecho Hungría en la cumbre de Minsk. Pero es casi el único que lo ha hecho. Don Marcelo Gullo, y aquí que finalmente los geopolíticos que hace geopolitólogos 30, 40 años era una gente extraña que estaba en un gabinete con Haushofer y Mackinder, ahora de repente todos teníais razón. Claro. A mí me parece que, coincidiendo con mi amigo Carlos Esteban, agregaría nada más que la Unión Europea es un eufemismo. Decir que hay dirigentes europeos, que hay presidentes europeos, primer ministro, un eufemismo. Lo que hay es una oligarquía financiera mundial que dominaba completamente Estados Unidos antes del triunfo de Trump, que domina completamente Europa con varios partidos, tiene partido de izquierda y tiene de derecha. Se puede rastrear a casi todos los dirigentes cómo han sido criados desde pichoncito por distintas ONG subvencionadas por ellos, y lo han adoctrinado y lo han llevado donde están, a Sánchez y a los otros. Y a Macron es el mismo perfil, efectivamente. La Unión Europea es un eufemismo. Lo que hay es una oligarquía financiera mundial que controlaba a Estados Unidos,
que controlaba la Unión Europea, ahora controla menos Estados Unidos porque Trump tiene que estar ahí navegando entre dos aguas, entre los neoconservadores, que son la oligarquía financiera mundial, y su propio movimiento, que es MAGA, entonces lo controlan menos, pero la Unión Europea no existe, es un eufemismo. Es muy interesante, vinculando con lo que ha dicho Carlos, que me parece que ha abierto una buena brecha, es que es verdad que la Unión Europea ha servido de parapeto, de justificación retórica para las élites locales para poder separarse de los intereses objetivos de sus pueblos. Totalmente. Y esto es una cosa francamente llamativa. ¿En qué es europea la Unión Europea? Se está poniendo de manifiesto ahora, ¿no? Y es una Ahora cuando situación hablemos de lo del completamente Erasmus de Marruecos... Ahora cuando hablemos del Erasmus de Marruecos. Por cierto, que lo sepa usted, lo contábamos ayer, que Bill Gates ha dicho que lo del cambio climático, nada. Que no vamos a morir. Que era mentira todo. O sea, que no vamos a morir, que bueno, sí, que hay cambio, pero en fin, que lo importante ahora es poner dinero en las vacunas. Sí, que es ¿cómo lo que juegan con nosotros, verdad? Pero que el cambio climático ya no. Penséis, Lo digo para todos los que seguís escribiendo diciendo negacionistas, no sé qué, en redes y eso. Uno más, Bill Gates. Pues Bill Gates también es negacionista, mira tú por dónde. ¿Verdad? De verdad, Lo que pasa es que 5 años después, pero está bien, aquí acogemos a todos. Aquí acogemos a todos, efectivamente. Enorme amor y entusiasmo. Le he mandado, No, pero ¿qué es eso? Oye, Esto es una falcata que se ha necesitamos caído. dinero para esto y tal, pues... Oye, pues quita lo otro, di que ya no vale. Igual que el COVID ya no vale, oye, no penséis más en el COVID, no penséis más en lo que sea. ¿Os acordáis de la von der Leyen en Davos diciendo que ni guerra con Rusia, ni COVID, ni cambio climático, que lo importante era el tema de la censura, las fake news? Sí, señor. Y en eso están. Por cierto, que sepa usted que en España el Departamento de Seguridad Nacional, que dirige una general de brigada que se llama Loreto de nombre, y de apellido no me acuerdo, pero el nombre es... va a hacer una estrategia de desinformación, fundamentalmente para que usted se entere solo de lo que doña Loreto quiera. Y van a hacer un manual del buen periodista. Y todavía hay periodistas en España que lo han publicado como diciendo, jo, qué bien. Bien. O sea, os falta la anilla aquí, macho. Lo hará Carmelo Encinas, supongo. ¿no? Digo. Me temo que será tu amigo Javier Ruiz uno de estos. Bueno, sí, mi amigo Javier Ruiz también puede prologar la Bueno, hay que hacer una publi, ¿verdad? Bueno, pues la vamos a hacer y luego vamos a hablar del tema del Erasmus Euromed. Pero antes, cosas muy importantes. 1, curso Gullo. 2, además él mismo lo ha anunciado con un vídeo que tiene usted que ver, porque, o sea, yo le voy a poner a hacer las publicidades a Marcelo. Porque, o sea, para convencer, tenemos, ¿verdad?, el vídeo de Marcelo Gullo. Usted escúchele y luego, ¿cómo no decirle que sí, hombre? Queridos amigos, les cuento que a partir del martes 4 de noviembre hasta el 16 de diciembre inicio un curso que es Teoría de la insubordinación fundante, la construcción del poder de las naciones. Ustedes van a Universitas Libre Hispánica, ahí se inscriben, el curso es virtual, lo pueden hacer presencial, pero también lo pueden seguir en los días que ustedes quieran. Así que bueno, se inscriben y van a aprender un montón, se los aseguro. Si no, yo mismo les devuelvo el dinero. Es prometido, ¿eh? Muchas gracias. Barbadillo, que toque el violín un poco más flojo para que se oiga. No ha cogido usted, da igual, lo tenemos en rótulo, lo tenemos en cartel para que usted saque ahora mismo una foto con el móvil. No, eso es la presentación, eso viene luego, el otro. De esto hablaremos después, el otro anuncio, el anuncio del curso. ¡Qué igual! Foto con el móvil a la pantalla desde ya, todos los martes, desde el 4 de noviembre hasta el 16 de diciembre, en Madrid, de 7 a 9, vía Zoom. Y tienes ahí donde inscribirse. Sí, abajo en la dirección que hay abajo, se entra en esa web y se inscribe la gente. Y ahí voy a hablar de la oligarquía financiera Por internacional, ejemplo, entre otras cosas. como el gran actor de las relaciones internacionales, de quien nadie quiere hablar. De que nadie quiere hablar, y es muy interesante porque se obstinan, yo lo decía en Valencia, no, lo dije en el editorial de ayer, se obstinan en seguir presentando las cosas, lo hacen evidentemente de forma deliberada, como si no estuviéramos en el siglo XIX, ¿no? Entonces el partido dice tal, el partido B dice cual, como si todo fuera un juego político nacional, cuando hace muchísimo tiempo que para nada. Todo eso se ha convertido un poco en la cobertura retórica. Lo de Valencia no se entiende, la catástrofe, si no es por decisiones políticas que no se han tomado porque unos sean incompetentes, aunque lo sean. Se han tomado fruto de políticas determinadas dictadas desde desde Bruselas, ¿verdad? ¿Sí? Por intereses que evidentemente a los valencianos les da igual.
Y coño, de hecho, la responsable política primera, la ejecutora de esa política, hoy es vicepresidente de la Comisión Europea. Exactamente. Y de esto no quiere hablar nadie. Y la presidenta es una ministra del ejército alemán acusada de corrupción. Y lo mismo con la energía nuclear. Algún día tenemos que hablar del harakiri que se ha hecho Europa con la energía nuclear, especialmente los franceses. Y en España, el único país de irredentos, sí, los franceses eran los primeros en energía nuclear. No sé por qué piensan en España. No sé por qué, obnubilados por en España todo el mundo piensa que los franceses siguen apostando por la energía nuclear. La política de Macron desde hace años es de desmantelamiento progresivo. Habían cerrado la central tienen de muchísimas para desmantelar. Pues ya, claro. Por eso ahora, aquí miramos. Ahora han cambiado el rumbo, pero llevaban 20 años haciéndose un harakiri energético, obnubilados por los alemanes, porque les dijeron que el nuclear. Mira, el argumento de los alemanes es que lo nuclear no está bien, y ya está. Es lo único que saben decir. No tienen más justificación que esa. Es un debate puramente ideológico en Alemania. Es que no tienen otra cosa. Casi es que no tienen carbón. Es que es prefieren quemar carbón. Prefieren ser la locomotora industrial con carbón. Ya está. Y prefieren quemar carbón. Tienen varias centrales nucleares que faltaría con apretar el botón y no lo están haciendo. Y estas cosas sí que me tenerlas en cuenta, porque cuando usted... Perdón. Pero este domingo retransmitieron en directo la televisión la voladura de la última. Lo vi. Sí. Lo tiene usted en mi línea de X, me imagino que no de Carlos también. Por eso es tan consternante cuando ves los análisis de la prensa española, ¿no? Y te lo explican todo como si fuera... estos son tontas, como dice alguno. Esto es que no son tontos y no han calculado. O sea, vamos a ver, en política tienen muchísimos defectos los políticos, pero normalmente gilipollas no son. O sea, si una cosa no se explica por una racionalidad política convencional, es que se explica por otro tipo de racionalidad, que es en la que nunca quiere entrar nadie, claro. En fin, bueno, esto era lo de... Todo esto para que vea usted si el curso de Bullo va a ser interesante o no. Además de eso, tenemos presentación de Lepanto. Esto sí que va a ser el día 6, si no me equivoco, ¿no? El día 6 de noviembre, en Neos. Y me va a permitir usted algo que a lo mejor le parece una crítica, pero le aseguro que es con la intención de elogiarlo. Me parece fantástico que sea Neos. Porque Neos es ese tipo de organización formada por gente que siempre está pensando en no voy a hacerlo con fulano porque es que no sé quién me va a decir que no sé cuántos. Siempre, o sea, tienes el complejo típico de la derecha moderada española de decir, no, esto mejor que venga otro que este es universitario porque así yo, y mejor este no porque así es que el otro me va a decir, el otro siempre es la izquierda. Bueno, pues se ve que se han soltado el pelo y no sabe usted cuánto me alegro de que lleven a Marcelo Bullo a contar esta historia abiertamente. Yo también se los agradezco mucho porque, curiosamente, es la única presentación mía en Madrid. Cierro una gira realmente exitosa porque estuve en Oviedo, en la Escuela Filosófica de Oviedo, en el diario La Nueva España de Oviedo, en Córdoba con Posmodernia. Hombre, gran gente, buenos amigos. Gente magnífica, sí, pero no encontré, iba a decir, amigos. Y sí, son amigos, pero los amigos tenían un poco de miedo y ninguno quería organizarme una presentación. Esa es la verdad. A lo mejor era para que no les pasara como intentaron hacer con Fernando Paz en Torrelodones, a lo que vamos a ir de inmediato. Cuando uno está fuera de este mundillo no lo percibe. Lo percibe luego cuando ve las brechas y tal, ¿no? Pero en este momento la izquierda ha declarado la guerra, tal cual, físicamente. Y todo es impedir que se hable. Impedir que se hable. No van a convencer... No. Que no puedas hablar. Lo vimos en Burrián, en Castellón, por ejemplo, con una jornada, por otra parte, fantástica sobre el tema de la hispanidad, ¿no? O sea, toda la obsesión era, ¿cómo es que traes a estos a hablar? Dice, ¿por qué no? Porque no os van a decir lo que yo quiero. Y entonces ya no puedes. Están en eso, ¿eh? Y no reparan en violencias. Bueno, vamos a irnos a la publicidad y a la vuelta vamos al Afer Torrelodones de Fernando Paz, donde finalmente ganaron los buenos. Y esto es importante subrayarlo, sobre todo gracias a Cristina, que es una señora excepcional. Publi y lo vemos. Si vive usted aislado del mundanal ruido, no se habrá enterado de Fernando en Torrelodones, porque allí el ruido no ha podido ser más mundanal, no porque lo hiciera, sino por la gente que le gritaba. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, Luz de Trento presentaba en Torrelodones un acto en el que Fernando Paz hablaba de un libro suyo, y además no era de Franco,
hay que decirlo, ¿verdad? Esto se debía fundamentalmente a que en Torrelodones hay una concejala de Cultura que es Cristina Grosso, la que usted conocerá porque es la viuda de Pablo Victoria, del gran Pablo Victoria, que es la concejala de Cultura, y pues lo hacemos, ¿no? Y creo que tenemos el cartel, además del acto, con el libro, de la presentación de Fernando Paz, ¿no? Un libro que es La Misión Histórica de España, que tiene que 4 años, 5 años tiene este libro. Sí, yo creo que ha salido hace un par de años. Es una recopilación de intervenciones, discursos. Bueno, oiga, es un acto como cualquier otro. Es decir, un señor que escribe libros de historia, pues va a hablar de sus libros de historia en una concejalía de cultura. Quiero decir, en España esto antes pasaba y no había gran problema. Quizá la novedad es que ahora los que vamos allí a hablar es gente como Fernando, que antes pues estaba un poquito más vetada. Y enfrente antes había un concejal que protestaba, como ocurrió en Burriana, y ahora lo que hay es una auténtica horda que toma físicamente la calle para impedirte hablar. Creo que tenemos algunas imágenes de la izquierda reventando el acto, ¿verdad? Tratando de reventarlo, porque no le consiguió. Le ruego que repare en la Edad Media, y nunca mejor dicho, de los que protestaban. Fuera fascistas de nuestros pueblos, que es, por cierto, un eslogan de ETA. Es un eslogan del mundo de la ETA, en el País Vasco, que la izquierda española, como tantas otras cosas de la ETA, ha incorporado. He aquí a la Guardia Civil, que la verdad es que no sabe uno exactamente muy bien lo que estaba haciendo viendo las imágenes, pero en principio lo que hizo fue poner orden, no me equivoco. No, el comportamiento pues, fue, hay que decirlo, otras veces lo hemos censurado, pero el comportamiento fue de las fuerzas de orden magnífico, la verdad que sí. Lógicamente la policía local más comedida porque siguen órdenes de la alcaldesa del Partido Popular, doña Almudena Negro. Almudena, efectivamente. Almudena, que por otra parte, como usted sabe, fue contertulia de esta casa, ha estado en programa de esta casa, y que yo creo que es lo malo que tiene la cercanía al PP, y también un poco de celos políticos de que no haya sido ella quien lo ha organizado, porque esta es la otra, claro. La cuestión es que al final lo que te encuentras, y es muy interesante que haya sido precisamente Almudena, la que considero amiga, en fin, la protagonista de esto, una persona que en principio no había sido nunca maricomplejines. Y que, sin embargo, eso que se llama la institucionalidad, literalmente, no sé si se puede decir emasculado en el caso pero bueno, la privó de iniciativa política en la práctica. Estás más preocupada de satisfacer a tus colegas de izquierda y de no beneficiar a tus amigos enemigos de la derecha que sencillamente de ejercer. Es que no sé, Almudena, yo en tu lugar, perdóname, con todo cariño, habría ido allí y me habría puesto a la cabeza de la manifestación, habría quitado a Cristina, perdón, ya lo sé, pero Cristina es más amiga, pero bueno, porque soy la alcaldesa y aquí mando yo, en lugar de esto, que es quedar mal de forma enteramente gratuita. En lugar de esto lo que ha hecho ha sido situarse de una forma virtuosamente equidistante entre el verdugo y la víctima, por llamarlo así, es decir, entre ellos, entre los que pretenden que no ejerzamos un derecho por la vía de la coacción, las amenazas y la violencia, y los que queremos ejercer un derecho. Y entonces ella pues, se ha situado de forma equidistante, la izquierda monta el tinglao, y monta el cisco públicamente, la cadena SER, la 1, en fin, los habituales. Y en la 1, precisamente, comparece pues la señora alcaldesa haciendo, como digo, un ejercicio de equilibrismo y diciendo que ni unos ni otros y que estamos polarizando. Una cosa verdaderamente de locos que no entiende absolutamente nadie. Yo, bueno, me dirigí a ella con todo respeto, a mí la conozco hace muchos años, y por su nombre en Twitter, bueno, las explicaciones que dio eran a cada cual más lamentable, y lo peor de todo, José Javier, no es la comparecencia de este ganao que estáis viendo ahí, que además eran 4 de verdad, entrados en años 4 y que, bueno, vamos, que les tiras una pastilla de jabón y les llega para todos, ¿no? Te quiero decir que no verdaderamente no eran muy nutridos. Pero lo peor ha sido el comportamiento del Partido Popular. Sí. Ese ejercicio de equidistancia, y no solamente eso, algo mucho peor. Cuando desde el principio sacrificas la verdad al relato político, pues acabas en lo que han acabado ellos. Desde la alcaldía, porque me consta que ha sido desde la alcaldía, han enviado a las terminales políticas que se mueven en Twitter
a dos personas, un tal Óscar y una tal Marta de Torrelodones, a, como digo, a sacrificar la verdad y a mentir y a difamarme, sencillamente para intentar que no se celebrara el acto diciendo que como Vox llevaba allí a un negacionista del Holocausto. Esto es un asunto de verdad. Todavía siguen con A ti te han colgado ese San Benito, que es una cosa que tú no has dicho nunca. No, he dicho lo contrario. Tú te acordarás, Javier, que hace 6 años, en marzo del 19, tú te acordarás que bueno, me hiciste una entrevista aquí, precisamente, donde me preguntabas por este asunto, que fue lo que motivó en su día mi renuncia a la cuestión de Albacete por Vox y tal, y yo pues di las explicaciones que creí oportunas, sencillamente, al respecto, ¿no? Bueno, por supuesto, eso no lo ignoran, lo que pasa que, como digo, están absolutamente dispuestos a sacrificar la verdad al relato político. Y eso ha sido lo peor, la actitud de la alcaldesa de Almudena Negro y de aquellos a los que ha enviado a enturbiar y a mentir de una manera verdaderamente lamentable. Lo peor ha sido la actitud del PP, que ya es un partido, como todos sabemos, francamente decrépito y degenerado, degradado en gran extremo, y que además, particularmente en Torrelodones, el PP de Torrelodones, pues es todavía una versión peor, corregida y aumentada, pues no sé, probablemente por razón de la ambición personal de algunos y seguramente también de la propia alcaldesa, ¿no? Yo lo lamento de verdad porque a mí me gusta jugar limpio y con toda tranquilidad y decir las cosas. Tú fíjate que entre los alborotadores, vamos a decir así, había algunos nada sospechosos, porque llevaban las camisas del uniforme, y con las efigies y con los símbolos propios de su condición de extrema izquierda. Algunos se quedó allí, un par de ellos que se camuflaron, naturalmente conocidos de todos, pero que se camuflaron, y cuando vieron que de lo que se hablaba allí pues era de la conformación genética de la Hispania prerromana, y salió el nombre de Leovigildo, al conjuro del nombre de Leovigildo, dijeron, coño, esto no va de Franco, y se fueron. Pero tal cual, lo estoy contando tal cual fue, de verdad. Bueno, no sé qué más se puede decir aparte de esto. Pues censurar fundamentalmente la actitud del PP, ¿no? Yo creo que sería... ¿A ti en esta gira te has encontrado con algún mogollón de estos? Yo no me he encontrado con ninguno, la verdad, sinceramente. Solo he sido muy bien recibido, pero lo de él sería... es cómico si no fuese trágico, pues es trágico para una nación que pasen estas cosas, ¿no es cierto? ¿No? Pero es sumamente cómico, un tipo que, no era de Franco, entonces me voy. Es cómico, es una cosa tragicómica, digamos, ¿no? Tragicómica. Pero yo insisto con esto, es decir, no hay equidistancia. Lo que hay es cobardía. Es cobardía, sí. No hay equidistancia, hay cobardía. Y cuando no hay cobardía, hay interés. Es decir, el jefe máximo responde, se entiende, a un hilito que viene de la oligarquía financiera mundial y baila lo que tiene que bailar. Y los otros bailan lo mismo y no hay equidistancia, sino cobardía y complicidad, ¿no? Es que te diré una cosita nada más. Porque yo he sobremojado, aparte de que debo ser la persona más escracheada del país, de verdad, porque hace poco me pasó lo mismo en Barcelona, bueno, unas fechas antes también. ¿Qué vas provocando, macho? En otros lugares de España voy provocando, hablando de la hispanidad y cosas así. Pero es que 3 días antes la Universidad de Comillas, también lo voy a decir con toda claridad, también me prohíbe un acto en la Universidad de Comillas a raíz de un libro, pues la dirección, quiero decir, después de una animosa iniciativa de una asociación de estudiantes de allí, donde me invitan a hablar pues, de un libro que saqué el año pasado sobre la Operación Barbarroja y cuestiones relacionadas con la geopolítica de la Operación Barbarroja y demás. Y la dirección de la Universidad Pontificia de Comillas decide que ese acto no se va a celebrar. Es decir, que no son los 4 becerros, porque de verdad cuando los oías, dadas las fechas en las que estamos además y la condición de zona rural de Torrelodones, felizmente, parecía aquello la berrea del ciervo, ¿no? Con el fascista, no sé qué, se oía desde fuera y todas estas cosas. Eso es lo de menos, esa es la anécdota y probablemente lo que sale en la foto. Lo demás es la actitud de las instituciones absolutamente acobardadas. Ahí quería ir yo con Rodrigo, precisamente, porque esto mismo lo llevamos viendo en las universidades francesas y particularmente en lugares como Lille. 10 años. Sí, sí. 6 años, pero con una violencia brutal, además. Campeones del mundo, mi antigua alma mater de Sciences Po. Yo di clases ahí 14 años, hasta que me fui a Hungría y me echaron después de un año. Pero Sciences Po, el Instituto de Ciencias Políticas de París, que era la referencia de las élites políticas, ahora se ha convertido, los dos últimos años recuerdo dando clases con póster feministas y es verdad, y al final tenemos un ejemplo muy concreto, un argentino que estará con nosotros en
en MCC, en Budapest, Leonardo Orlando, que es un filósofo especializado en darwinismo, y había algo como 84 clases de género desde una perspectiva cultural e ideológica, y solo la suya, que era género, desde una perspectiva darwinista. Es decir, que contaba exactamente lo contrario que los demás. Se lo cepillaron, ¿eh? Hubo una cabala así de sus colegas, al final le echaron hace 2 o 3 años. ¿Y dónde acaban los perseguidos hoy en día? En Budapest. En Budapest. Así que ahí está, y con nosotros Va a ser un un saludo. país cada día Esperamos mejor. Lo único malo es el idioma, joder, pero por lo demás es No, maravilloso. pero cuando vayamos todos ya se hablará español. Ya sobre el español. Bueno. ¿Y a ti no te parece esto, Carlos Esteban, que es un poco una especie de enfermedad senil de la izquierda y que ya solo le queda morir? ¿Sí? Absolutamente, no tiene ninguna novedad. Me hacía muchísima gracia, como lo contaba Fernando, porque la Iglesia, la izquierda es absolutamente performativa. Entonces es eso, ahora, facha, venga, me da igual, no sé de qué va a hablar. Acabo de recibir 15 WhatsApps diciéndome, explica por qué la izquierda es performativa. ¿Qué quiere decir performativa? Quiere decir que lo que está haciendo es, digamos, una especie de mascarada, de teatrillo. Sí. Es decir, sabe que su papel es ese me indican que tengo que atacar a ese, ya le tengo que llamar facha, tal, no sé qué, fuera fascistas de nuestros pueblos. Perdone, ¿por qué? ¿Por qué está usted en contra? No sabe. ¿De qué va a hablar? No lo sé. Y eso es un poco, y eso tiene mucho que ver con lo que tú dices. Eso es un resultado de que la izquierda lleva mucho tiempo muerta ideológica, o sea, intelectualmente. ¿Cuándo fue la última vez que produjo una idea realmente innovadora, atractiva, que siga? Nunca. La Clau y fue un refrito. Fue un refrito y no fue... Es la derecha la que está constantemente sacando, digamos, nuevos planteamientos y tal, que entusiasman. Pues es que llevaban la bandera republicana. O sea, tú imaginas, quiero decir que no... Podrían llevar una bandera, no sé, verde, marciana, tío, algo nuevo. No, llevaban la bandera, republicana, de la Segunda República. O sea, y los que se quedaron hasta el final, porque había mucha gente que... Era gracioso porque fuera de nuestros pueblos, y yo le decía, pero si no estamos en Fuenlabrada, lo digo porque esto eran Torrelodones, y la mayor parte de la gente que había allí no era de Torrelodones, de los de la Berrea del Ciervo, digo. Y los que había de allí eran gente que, os lo aseguro, o sea, están cobrando la pensión de jubilación. Y con la bandera de la Segunda República, es que están absolutamente, pero absolutamente acabados, no, más allá. Por eso lo peligroso no son estos sujetos que por tantos conceptos son despreciables y son tan visiblemente despreciables, sino aquellos que están en las instituciones y que a través de la insidia, la mentira, el insulto, el tal, a través de eso ejercen una coerción muchísimo mayor. Sí. Es decir, cuando desde una institución, ante una petición, en orden y forma correcta y por supuesto, se concede, porque además es que en este caso la alcaldesa del PP gobierna con Vox. Es que gobierna con Vox, sí. Para más Inri. O sea, y cuando esa petición se concede, y no hay nada que oponer desde ningún punto de vista al acto programado por Vox, que es el final de una sucesión de 4 o 5 con motivo de la hispanidad, con motivo del mes de octubre dedicado a la hispanidad, gracias a Cristina Grosso, que es una persona de verdad, o sea, extraordinaria y valiente donde las haya. Y hace el mejor café del mundo, todo ese. Eso ya no me consta, pero estoy segurísimo de que además... Hay que quedar con Cristina para que... De que además es verdad. Sí, me pilla cerca de casa, además. Yo era mucho más de Torrelodones, sin serlo, pero vivo mucho más cerca que la inmensa mayor parte de los que están allí. Y toda esa gente, de verdad, no significa nada, pero sí los que están en las instituciones. Es decir, que una alcaldesa, en lugar de decir, oye, aquí hay unos señores, repito, con los que gobierno, pero vamos a obviarlo. Aquí hay unos señores que tienen derecho a convocar este acto y a que transcurra en paz y a exponer aquello que opinan, etc. Y hay otros que les quieren impedir el libre ejercicio de ese derecho. Bueno, entre ellos y los que están cumpliendo la ley y haciendo uso de un derecho, yo soy virtuosamente equidistante y tal. No, tú eres cobarde. Tú eres cobarde y sobre todo es peor que ser cobarde. Ser cobarde es relativamente fácil, supongo. Pero no es ya cobardía, es que sacrifican la verdad
al objetivo político, al discurso político, y con perfecta conciencia. Y al mantenimiento de su posición privilegiada institucionalmente, lo cual nos lleva otra vez a lo que decía Marcelo de los hilos de títeres de la oligarquía y a la censura que antes quería mencionar. Y a lo que escribo yo. Sí, eso además. O sea que es un gran tema. Usted tiene el ejemplo concreto, ¿no? Torrelodones, el Rojambre, con las banderas no sé qué, contra Fernando Paz. En la Unión Europea se ha parado de momento una iniciativa de censura universal, lo hemos contado aquí, sobre todos sus mensajes, y se ha parado fundamentalmente porque el alemán Merz, presionado por Alice Weidel, dijo que al final no lo apoyaba. Pero si eso se aprobaba, cualquier cosa que usted hablara con, no sé, su sobrina, que podía ser objeto de vigilancia, a lo bestia. En el Reino Unido, la identificación digital implantada por Starmer significa un control pleno. No es como que en España también hace falta. No. Aquí también, si tú tienes un carnet de identidad electrónico, bien. Pero no te obligan a eso para comprar la carne. Javier, ¿Qué ha pasado? te interrumpo un segundo. Sí, ya había acabado, era para pasaros ya la palabra. O sea que... Eso que decís vos se da así, porque hay que preguntarse cómo ejerce la oligarquía financiera mundial su dominio sobre los pueblos. Lo ejerce a través de representantes que ha conseguido incorporar a su orgánica, porque son hombres orgánicos de su oligarquía, como son la mayoría de la clase política, pero fundamentalmente lo consigue a través de la subordinación cultural. Es decir, a través de la subordinación cultural, Ciertamente. ellos han creado una serie de pilares de la subordinación. En este programa, en tu programa, los denuncian permanentemente, por eso me encanta venir, es decir, el cambio climático, el aborto, del cual nadie quiere hablar, es otra, el abortismo sería, ¿no? Cambio climático, abortismo, la inmigración, que en realidad es invasión, es decir, pero que ellos la consideran favorable, es decir, una serie de pilares ideológicos de subordinación que se lograban a los niños, ideología de género, la ideología woke, desde la más tierna infancia, porque va desde los medios de comunicación, empezando, se entiende, por la escuela infantil, le llamamos nosotros jardines de infantes. Ahora, como eso es mentira, como toda su construcción es artificial, es una subordinación ideológica, ellos tienen que evitar el debate, porque lo suyo es un castillo de naipe. Se cae si el soplo de la verdad llega, si el viento de la verdad, si alguien sopla con la verdad, se cae. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir de a poco estableciendo una dictadura en Europa. Entonces, todos esos intentos que voy a decir son los intentos de establecer una dictadura, porque esa subordinación ideológica no resiste el debate. Si hay debate, ellos pierden. Si hay debate, ellos pierden. Lo que estoy en contra, o sea, estoy completamente de acuerdo en lo fundamental, salvo en el tema dictadura. Quiero decir que una democracia es perfectamente capaz de conseguir eso. Bueno, sí, estamos completamente de acuerdo contigo. Es decir, la democracia va a encubrir esa dictadura. Es decir, ya, puedes conseguir que una mayoría diga no quiero que el contrario opine. Es perfectamente posible. Así es. Está pasando en España hoy y luego lo veremos, por cierto. Y se ha parado esa iniciativa, pero llevamos ya varios años con otro reglamento europeo que es increíblemente peligroso, que es el Digital Services Act, la ley de servicios digitales, que crea una especie de obligación, sobre todo para las grandes plataformas, para vigilar. Os doy un ejemplo concreto. Ese reglamento dice que en periodo de elecciones hay que ser especialmente vigilante. Entonces tenéis unas obligaciones especiales. ¿Cuáles? La comisión os lo explicará en una nota. Vas a ver la nota de la comisión y dice, pues por ejemplo en temas de discriminación, cuidado, y hace una referencia a un estudio. Me fui a ver el estudio, eso era una nota a pie de página número 100.000 en un documento de 300 páginas. Vas a ver la referencia del estudio. Era una asociación trans que decía que para luchar contra las fake news internacionales hay que reiterar que decir que un hombre es un hombre y una mujer es delito de odio y por lo tanto tiene que estar prohibido. Eso delante de un juez lo ganas, pero el problema es que el funcionario de Facebook o de Google que no quiere problemas lo va a aplicar a rajatabla para ahorrarse 2 años de investigación o de proceso judicial. Y al final creas una red de autocensura, que es lo que está pasando también en el Reino Unido, que viene la policía a tu casa a llamarte a la puerta. Oye, ¿usted ha puesto un post sobre esto, ha criticado a los inmigrantes? Por ejemplo, Lucy Connolly, que es una heroína es una madre de familia que por poner un tuit salvaje, lo admito, pero en el momento cabreo de saber que dos niñas habían muerto. Claro, y que borró a las 4 horas, ha estado
condenar a 31 meses de cárcel por decir por un tuit, por un puñetero Que borró, tuit, que estuvo 3 horas que solo. borró a las 3 o 4 horas. Pero entonces, y esa al final estuvo en la cárcel. Pero ves, al final estás creando, con el pretexto de las fake news, una especie de autocensura permanente. Sobre todo lo pones tú en un brete a los Google, los Facebook y compañía, y los únicos que se han negado a hacerlo es Telegram. Y al final el gobierno Francia arrestó. Hay un tuit terrible de la policía británica que pone cada cierto tiempo, o sea que es oficial, es think before you post. Claro. Ten cuidado con Piénsatelo piensa antes de postear. Ten cuidado con lo que dices. Exacto. Claro, de eso, fíjate, Cuidado con lo que dices. fíjate, cuidado. eso lo avisaba George Sí, eso no es el una autor de la dictadura, hora, ¿qué es? el autor de la hora 25, lo avisaba hace más de 50 años. Decía que la apropiación de esos espacios, y fue capaz de verlo, la apropiación de esos espacios teóricamente neutros, de información general, tal, es lo que iba a constituir el mundo totalitario del futuro. Y se iba a hacer a través de democracias. Claro, es que el totalitarismo, que está en el tuétano mismo de la edad contemporánea, se ha ido adaptando a las distintas formas políticas. Exactamente. Y ahora, en la democracia, es cuando se va a hacer más verdad. Por aquello que decía Giorgio, de que estaba en la misma naturaleza, digamos, de la tecnología. Él lo cifraba ahí. Hoy, si tú te vas, no ya a Google, que está condicionado, por supuesto, por las búsquedas y Ya tal. nadie usa Google. Bueno, da igual, el buscador que quieras. Pero si te vas no ahí ya directamente, que es más comprensible de forma intuitiva, sino si te vas a cualquier IA, si te vas a nuestro amigo ChatGPT, por ejemplo, ¿de dónde se cree la gente que saca los datos? De los mismos sitios. Y lógicamente te replica lo mismo con una apariencia de centralidad y con una apariencia de asepsis, que se convierte en la opinión, en la única opinión circulante por derecho propio. Eso es lo que lleva al final, a encarcelar a una mujer 31 meses. Eso y el hecho de que se pueda atribuir a las plataformas la capacidad, o una serie de capacidades, porque habría mucho que hablar, pero bueno, de capacidades para determinar si aquello es legal o no. Y eso lo advirtió en su momento cuando la pandemia la Unión Europea, que pretendían que ejercieran un papel, esas plataformas, un papel de censura. Y una plataforma no tiene que ejercer ningún papel de censura. ¿Os habéis enterado de la ley china que Europa se le ha puesto los dientes largos? Claro, y dice, esto lo quiero para mí, que para tener un blog, para tener un podcast, para tener un tal, no puedes hablar de ningún tema en el que no tengas un título universitario que acredite que eres tal. Es decir, no, pues, claro, Mañana llueve, eso usted pero meteorólogo. es que, claro, pero es que hay muchísima gente que te va a decir, sí, claro, qué bueno. Bueno, en realidad es totalmente. O sea, que tú has escrito un libro de historia de la Reconquista y no eres licenciado en historia. ¿Con qué derecho? Exactamente. Bueno, claro, pero lo peor es cuando dices, bueno, en medicina, en derecho, pero claro, cuando llegas a política, o sea, tengo que ser licenciado en políticos para decir, esto lo están haciendo de Eso es muy interesante porque eso jamás se le habría pasado por la cabeza, quiero decir, no la imposición por el poder, que eso es perpetuo, sino utilizarlo como argumento a un ciudadano común, jamás se le habría pasado por la cabeza a nadie hace 25 años. Para ejercer censura. Porque la gente no era, ni para nada, la gente no era tan imbécil. No, claro, pero O sea, digo en este caso... O sea, eso de que la hipótesis de que hace 25 años un señor dijera ¿tú por qué hablas de filosofía si no eres licenciado en filosofía? O sea, la gente le habría dado vergüenza decirlo. Ahora no. Pero José Javier, al mismo... Pero si a Salvador Illa dice que es filósofo. Pues fíjate. Joder, pero una eso cosa. pasa al mismo tiempo que pasa eso, está pasando que todo el mundo opina de todo. Ya. O sea, son como un poco las dos cosas a la vez. O sea, es una cosa... Unos justifican a otros. Es una cosa de locos. Uno justifica al otro, eso es verdad. Pues Uno probablemente. opina de todo lo que ellos quieren que se opinen. Porque hay un tipo que está parado en un lugar donde matan niños, un abortorio, viene la policía y le dice, ¿usted qué está haciendo parado ahí? Nada, estoy parado, estoy rezando. Preso. Preso por rezar. Preso por Sí, rezar. sí, eso lo hemos visto Y efectivamente. el tipo también en que el Reino hizo Unido, estaba además. parado rezando. Porque es que rezaba en voz alta, molestaba a alguien. No, él rezaba en voz baja, no, ni se le escuchaba qué decía. Es decir, es Va preso curioso, por porque rezar. es el Se propio puede opinar de pensamiento todo lo que menos es de algunas malo. cosas. Se persigue el pensamiento, claro. No me refiero a Muy cuestiones interesante. No, la ideológicas. expresión del pensamiento. Es decir, Preso ya por me rezar. refiero, Die Gedanken sind Es la frei, la que reserva cantan mental, los es decir, alemanes. No nos preocupa, lo que nos preocupa, yo, perdón por la cita, pero es que se está haciendo realidad de tal forma, sale en 1984, ¿no? ¿El cuál? O sea, no queremos solo que digas lo que nosotros queremos escuchar.
Queremos que te lo creas. Queremos que te lo creas. Esa es la tortura que le hace O'Brien a Sí, Wilson. eso es muy fácil cuando dices, sí, Claro. está bien, veo 4 dedos. Sí. Dice, no, es así, no te lo estás creyendo. No te lo estás creyendo. Claro. Oh, es terrible, esa escena es como... Es cuando le dice, ya no sé los dedos que veo. Y entonces dice O'Brien, bien, eso es, exactamente eso, acabarás viendo 4. Pues esa es la historia. Y en eso estamos ahora. Y en eso estamos. Por ejemplo, acabarás viendo que Marruecos es Europa. Mire, el otro día, si no sé si lo ha visto usted... Para Eurovisión no es Australia, también está cierto que... Pues, lo mismo me da que me da lo mismo. El documental este que sacó Movistar sobre el asalto de Perejil, el incidente de Perejil, fue muy comentado, estaba bien hecho, solo salía en medios de izquierdas, pero bueno, estaba bien hecho, era serio. El que entonces era el secretario de Estado norteamericano dijo una cosa que me resultó interesantísimo. Es que para ellos, desde Washington, era terrible ver que 2 países europeos podían ir a la guerra, España y Marruecos. Claro, o sea, según estabas viendo, el cristal de la pantalla se congeló y saltó hecho añicos. Pero es que para los norteamericanos es lo mismo. Y no solo para ellos, para esa oligarquía financiera internacional de la que tanto habla Gullo, no hay diferencia esencial entre Marruecos, Argelia, Libia y la Unión Europea, salvo el PIB. Claro, usted conoce, y si no lo conoce ya se lo dirá Rodrigo Ballester, que se lo sabe de memoria, el acuerdo preferencial renovado, por cierto, además ahora con la ampliación al Sáhara, de la UE con Marruecos. Tratado como si fuera un país en la práctica de la Unión, bueno, con más beneficios. Para ellos, para la gente que manda en Bruselas, Europa no es una identidad histórica. Europa es bueno, una sociedad anónima. Una sociedad comercial, una sociedad anónima, no sé qué. Y Marruecos entra, claro, ¿por qué no? Si les va a reportar, les está reportando ya mucho dinero. En ese contexto hay que introducir esta noticia acerca del Euromed, ¿se llama? El Euromed. En nombre de la Solidaridad Euromediterránea, Bruselas anuncia la expansión del programa Erasmus al norte de África y Oriente Menudo Medio. par. Erasmus viene de Erasmus de Rotterdam, por si usted piensa que era una cosa sexual. No, es el Erasmus de Rotterdam. Bueno, 42.000 millones. ¿Para qué? Para facilitar la llegada masiva de inmigrantes. Es muy inteligente esta medida, ¿eh? Es muy inteligente, por parte de los malos, Sí, quiero decir, pero totalmente. es muy inteligente. O sea, el Erasmus pone en contacto, nunca mejor dicho, pone en contacto a gente joven de todo tipo de latitudes. Te vas acostumbrando desde los 19, 20 años a estar con Mohamed, con Nazgé, con tal y cual. Sí, o sea, esto es lo mismo que hacen en otras esferas con los niños, exactamente igual. A mí me extrañaba, y un día, no sé si lo comentamos aquí hace unos meses, y creo que comenté algo así como que a mí me extrañaba que no estuvieran haciendo estas cosas con los programas Erasmus y tal, porque que no se hubiera implementado hasta ahora era extraño, ¿no? Por otro lado, es que la Unión Europea ya no puede jugar con nadie más al globalismo. Es que ya no puede jugar, es que es lo que les queda. Eso es lo que ha contado Luis Fraga al principio del programa, efectivamente. Claro. Al otro lado del ¿Con quién va a jugar? Dnieper ya no, Claro, ya no es que existe. el tema del globalismo, si os dais cuenta, si vais siguiendo todo su tal, nunca ha contado realmente con el globo. Nunca ha contado. No, o sea, bueno, no era la idea, eso, la no idea era era Occidente. Era Occidente, pero es que ya tampoco. Ya, pero es decir, que nunca le ha Sí, importado el pero porque el Islam, resto no le se importa. suponía que se iba o bien a convencer, o bien a convertir, o bien a subordinar. Yo me acuerdo la última entrevista que le hizo a Daniel Bell hace 1000 años, en el 91 sería, que me estaba hablando de esto. Y él trataba de ser objetivo, Daniel Bell, ¿no? Yo estaba escandalizado, pero que era demasiado joven. Yo. Y digo, ¿y África? Dice, pues si África no se adapta, tendrá que desaparecer. Claro. Bueno, es que de verdad es lo que está pasando. Bueno, y es que si sumas en Unión Europea... es que no les importa, por ejemplo, que sean muy nacionalistas un país. Todo eso no da les igual. importa nada. La idea era, si sumas Unión Europea y Norteamérica, y por supuesto los títeres de la Nueva Commonwealth, Zelanda, efectivamente, Australia, Nueva Zelanda, todo esto y tal, el resto se dará por añadidura. O sea, por supuesto, África, ¿qué va a decir África? ¿Pero qué va a decir África? ¿O qué va a decir Hispanoamérica? Pues tendrá que ir detrás porque tenemos la suficiente capacidad coercitiva como para tirar de ellos. Nos queda sí, la no es el India, caso. Rusia, China. No es No es el caso. sí, no es poco, pero es que Rusia estaba originariamente también en el diseño del globalismo. Lo que pasa es que la Unión Europea ha acabado dinamitando eso por otras razones Que no vienen a que Lo no tienen nada Lo que ver. dinamitó Putin, porque con el borracho que tenían de presidente
¿no es cierto? El borracho que tiene el presidente, Yeltsin, Rusia. dices. Claro, ¿quién va a ser el borracho? El borracho hay se muchos. entiende sostenido por los alemanes. Rusia era un país entregado, vendido, se entiende, y humillado. Esa es la verdad. Que no le gusta a los europeos. Absolutamente. No. Como el borracho iba todo fenómeno. Absolutamente, pero Putin tenía una disposición que no es la que estamos Sí, sí, viendo. sí. La tenía, ciertamente, la tenía. Esto es una cosa de la que ciertamente. nadie le contará nunca nada. Putin llega al poder en el 2000, 2001, por ahí, ¿no? 2001, creo, sí. 2001. Y en aquel momento la Unión Europea no era esta Unión Europea, también hay que recordar. Y en aquel momento la perspectiva de, bueno, establecer una especie de, perdóname que me ponga pijísimo, special relationship de Bruselas con Moscú, pues hacía tilín, ¿por qué no? No tiene mucho sentido que nos matemos y podemos entendernos, ¿no? Sobre todo cuando están tan bien equilibrados. Es decir, Sí, yo lo que toda no tengo nuestra industria de gente transformación, prácticamente, todas las materias primas, no tengo claro. industria y tengo muchas Claro. materias primas, vosotros tenéis mucha gente. Y mucha la industria, transformación no tenéis. ideológica de la Unión Europea hizo que eso fuera imposible. Pero inicialmente, efectivamente, Putin pide el ingreso. Incluso Y la gran cuestión geopolítica del mundo anglosajón. Porque la Primera Guerra Mundial, su origen profundo es que los turcos habían cambiado de bando, habían pasado a ser aliados a los ingleses, a los alemanes, y habían planificado construir el ferrocarril Berlín-Bagdad para llegar a Kuwait, donde ya se sabía que era la zona petrolífera más grande del mundo, y eso solucionaba el gran talón de Aquiles de Alemania, que ya era una potencia industrial y no tenía energía. Y cuando los anglosajones vieron eso, dijeron, esto es causa bellis. Y cuando se le ocurrió a los alemanes tener una mínima autonomía, mínima, y construir el gasoducto con los rusos, le dijeron, estás equivocado. Bueno, Eso no va a pasar. Y le volaron el gasoducto. Y los alemanes, como recibieron 2 palazos por la cabeza en 2 guerras, dijeron, no, está bien que lo destruyan. Nosotros no levantamos ni la mus. Y entonces están Paréntesis, subordinados como ovejitas. Mucho antes vino Reagan, a mediados de los 80, mucho antes vino Reagan a Europa para dinamitar, nunca mejor dicho, el proyecto de gasoducto entre la Unión Soviética y Europa. pero era la Unión y lo Soviética, y lo eso consiguió. podías entenderlo. Sí, pero eso no tenía nada que ver en ese caso, Ya. con nada político ni ideológico. Es geopolítica. Nota a pie de página, antes de pasar al libro Ballester, con esto que acaba de contar Marcelo Gullo de la Primera Guerra Mundial, usted estará pensando, esto no es lo que salía en mi libro, como en la serie esta de Almuzara, ¿no? Esto no salía en mi libro de Historia de la Primera Guerra Mundial. A usted le habrán enseñado, como a todos, que la Primera Guerra Mundial la empieza Alemania porque son muy malos, siempre los alemanes, mucho, muy malos. Y eran los regímenes autoritarios contra las democracias liberales. Es mentira todo eso. Ya no hay ningún historiador serio que defienda esa tesis, que es una tesis propiamente de propaganda de guerra elaborada por los aliados después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial. La historia Whig. Lo que llaman la historia Whig. Los Whig, historia los de liberales y tal, Claro, son los que sí. han contado la historia universal. O sea, los Exactamente. libros de historia Y reflejan si esa a usted, visión. Marcelo Gullo, le parece que... busque un escritor checo, disidente de la época de la Carta 77, que se llama Jan Patočka, se escribe Patoka, C con con el sonido ese, cirílico. Jan Patoka, que lo explica muy bien, ¿eh? Sí, en fin. Bueno, ahora, ya he dicho lo que tenía que decir y... Para Rodrigo volver Ballester. al tema de Erasmus, porque es un tema importante. Primero, un pequeño matiz, porque siempre me gusta defender, pero bueno. Hay muchos países, cada país extranjero ya es parte de Erasmus a través del programa Erasmus Mundus. Entonces ya tienes cooperaciones con universidades europeas y universidades de todos los puntos del planeta. Eso es cierto, pero aquí lo que han propuesto la Comisión, aparte de regarles de billones, que hablaban de 47 o 48 mil millones de euros suplementarios, es crear, por ejemplo, una universidad mediterránea. Perdón, ¿usted tiene competencias para hacer universidades? No, no las tiene. Luego, hablando de movilidad. Vamos a ver, ¿Mediterráneo qué quiere decir? Para empezar, pero es que además es que se mar meten que está ahí. en temas en los que no tienen competencias. Segundo, movilidad, más movilidad, más movilidad. Cuando coges a un profesor de países tan democráticos como Argelia, Túnez, Libia, Líbano, Siria, Palestina o Jordania, tienes que dar un visado, además. Y en la conferencia de prensa, la comisaria del Mediterráneo, la croata Suiza, dijo, sí, darles más facilidades de visados. Entonces ya eso de por sí es una barbaridad. Pero si además lo comparas con la situación de Hungría, que recuerdo que 2/3 de los estudiantes húngaros no pueden participar en Erasmus, es decir, que tendrían más derechos unos estudiantes y unos profesores de Jordania, de Palestina o de Siria,
de Marruecos, de Túnez, de Libia, de Argelia, que los húngaros. ¿Y por qué? Y ahí está donde yo creo realmente que la Comisión en particular ha perdido completamente su honor. Os cuento, solo dame un minuto para contar un poco la génesis de la exclusión de las universidades húngaras. Primero, es una decisión que votaron 25 países, la inmensa mayoría, todos menos Polonia, cuando Polonia era otra cosa. Pero fue una decisión, un papel que le puso la Comisión a los Estados miembros, donde no se menciona una sola vez las palabras estudiante, universidad, investigador, Erasmus, Horizon, que es el otro fondo, el fondo Horizon, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué votan los Estados miembros? Ni lo sabían ellos mismos. Segundo, ¿cuál es el pretexto que ha tomado la Comisión? Es que en estas 21 universidades húngaras, que tienen una nueva ley de autonomía y se han constituido como fundaciones públicas, dicen que en los consejos de administración habría el hecho de que pueda renovarlo 2 veces con un mandato de 6 años o de manera indefinida, etc. Vamos, una nimiedad jurídica. Dicen que eso es un atropello al Estado de Derecho que podría algún día tener consecuencias a nivel financiero para los intereses de la Unión Europea. Que se han inventado una causa por temas imaginarios. No ha pasado nada, no se ha robado un solo euro de Erasmus en Hungría. Pero dicen por si acaso, es como por si acaso, mira, yo estoy tan convencido de que Carlos me va a estar a punto de robarme el reloj que voy a llamar a la policía y les van a arrestar. Y de paso, a toda tu familia, pero lo que hace sí, Hacienda, primos incluidos. Entonces, están, digamos, jugando aquí con nimiedades que lo justifican como atropellos del Estado de Derecho y al mismo tiempo van a acoger a universidades de países como estos. Estamos ya, y ese ya nivel de cinismo y de sadismo. A mí me parece enteramente coherente con la disolución deliberada de la identidad europea por parte de las instituciones que deberían haber garantizado su supervivencia histórica. Es una gigantesca traición, pero bueno, es una expresión particularmente elocuente de lo que está. ¿No? Y luego se meten, con el pretexto del Estado de Derecho, se meten hasta en la cocina. Hay una regla del Tratado de la Unión Europea, el artículo 5, que cualquier materia que los Estados miembros no han cedido explícitamente a la Unión Europea sigue siendo una competencia nacional. Por ejemplo, la educación superior. Y con la excusa del Euromeds, se empiezan a inventar una universidad euromediterránea con la excusa del Estado de Derecho. Le dicen a Hungría incluso cuáles son los años del mandato de los miembros del Consejo de Administración. Incluso durante las negociaciones me consta que en un momento pidieron que fuera 50-50 paridad de género, unas paridas y que no les corresponde. Es el gran mal de la Unión Europea hoy, y hay bastantes, pero el primero es que se salta a la torera sus propias reglas. La regla de oro, que es decir, como que el fútbol se juega con los pies y no con las manos, es que no vas jamás más allá de tus competencias. Y se lo saltan sistemáticamente. Llevan 70 años haciéndolo y 20 haciéndolo ya de manera sin despeinarse. Porque quien podría oponérsele, es decir, los Estados-nación, están castrados. Claro. Están castrados. Y están en el ajo. Son dóciles y están encantados de ceder sus propias prerrogativas. Porque la regla de oro es eliminar a todo Estado, toda nación, todo gobierno que quiera seguir siendo una nación. Como a los húngaros se le ocurrió que querían seguir siendo una nación y no quieren que los invadan y que vengan millones de inmigrantes que los jodan, entonces hay que eliminar a Hungría. Se acabó. La regla de oro es esa, no existen todas las otras reglas. No existe el derecho internacional, no existió nunca. Fue siempre una telaraña que atrapa a la mosca más débil y deja pasar a la mosca más fuerte. Y hablando mentira para la gente. Por lo que siempre hablamos, que al final la política es amigos y enemigos. Bueno, y entonces consiste en voy a joder a los que estén en contra y voy a beneficiar a los que estén... hombre. Claro, así. Y entonces voy a utilizar las leyes completamente. Eso que... No, entonces... Da igual. Es mentira. Cierra el tema, Rodrigo, y nos vamos a la publi. Hablando de oligarquías, esta exclusión de las universidades húngaras también tiene su origen en, digamos, la clarificación que Orbán le pidió a la Universidad de Soros, que estaba ahí sin más tener... claro canta un gallo, ¿no? Y entonces se inventaron que Orbán cerró esa universidad. Mentira, estuve yo hace 2 años. Os puedo dar las señas exactas. Nádor Utca. Ahí está la Universidad de Soros. Como que me voy a acordar. Sí, ahí está. Pero ahí está, la podéis buscar en Google. Y entonces, como... Sencillamente lo que hizo el gobierno de Orbán fue pedirles explicaciones, porque estaban dando títulos sin estar reconocidos en Estados Unidos. Dicen, aquí solo pueden expedir títulos en este país las universidades que están reconocidas en su propio país de origen. Y de hecho era el caso de unas 30 universidades. Todas lo clarificaron, menos esta que lanzó esta cruzada, y al final les abrieron una infracción, la Unión Europea le abrió una infracción contra Hungría
sin base jurídica alguna, se inventaron una de los acuerdos del comercio del GATS, imagínense, y al final la vendetta ha sido esta: vamos a echar a 204.000 estudiantes húngaros y al mismo tiempo, desde la semana que viene, vamos a dar barra libre a todos los que no sean europeos. Enhorabuena. Al final la cuestión nacional se plantea como algo absolutamente fundamental y no es una cuestión de nacionalismo, es una cuestión sencillamente de patriotismo, de que tengas tú un sitio desde donde defenderte de un poder abusivo que está fuera. Bueno, cuando todas las instituciones de un país se unen al mismo tiempo, como está pasando en España, la cosa se pone fatal. Y ojo, está pasando un poco en todas partes también, ¿eh? Porque el estado de la Quinta República Francesa es comatoso. Del Reino Unido, de la Gran Bretaña, cada vez es más claro que Dalmacio Negro tenía razón y allí Estado no ha habido nunca. Es otra cosa. ¿Y aquí qué? Pues aquí la monarquía parlamentaria ha dejado de existir, tal cual. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta lo vemos. Bueno, gato de viernes, gato de húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa los húsares de nuestra madrina Paz. Fuerte beso para la madrina Paz, con incorporaciones, una tan enorme como el arcabucero de Francano, al que desde aquí vamos a tener que nombrar, pues si ya hay padrino y hay madrina, nombrarle cuñado me da no sé qué. Padrine. No, hermano. En fin, de verdad, gracias mil. Bueno, tema que planteábamos esta semana y del que hay que seguir hablando. La gente no le quiere meter el tenedor aquí, pero la crisis institucional en España ya es una evidencia, con un poder ejecutivo hiperreforzado que ha anulado a todos los demás, incluido al poder coronado. Y esto hay que decirlo porque es como es. Bueno, vamos a ver cómo lo planteaban esta semana y ahora comentamos. ¿España sigue siendo una monarquía parlamentaria? Según un reciente análisis realizado por El Toro Televisión, el sistema constitucional parece tambalearse. El Parlamento legisla cada vez menos, mientras que el Ejecutivo acumula un poder desproporcionado. Desde 2020 el Gobierno ha recurrido con frecuencia a los reales decretos ley para aprobar reformas clave: la laboral, la de pensiones o la reorganización del sistema judicial. Un instrumento pensado para situaciones extraordinarias se ha convertido en una herramienta habitual del Gobierno. Durante la pandemia, por ejemplo, se alcanzó un récord: 39 decretos ley en un solo año. En 2021 fueron 31, en 2022 17 y en lo que va de 2025 ya se han publicado una decena. Al mismo tiempo, la actividad legislativa normal ha caído. La actual legislatura ha aprobado tan solo 26 leyes. Pero no solo eso, el Ejecutivo también usa con creciente frecuencia los reales decretos reglamentarios, es decir, normas sin rango de ley que tampoco pasan por las Cortes. Estas normas, lanzadas semanalmente, redefinen políticas profundas sin debate parlamentario ni posibilidad de enmiendas, lo que debilita la función del legislativo. El poder legislativo ha sido desplazado. Históricamente hubo más leyes que decretos, pero hoy la proporción se ha igualado. El Consejo de Ministros emite más disposiciones generales que el Congreso. Este cambio supone un desequilibrio institucional, un ejecutivo que no solo gobierna, sino que legisla y desarrolla legislación, mientras que el Parlamento parece reducido a un mero espectador. Además, la fragmentación política y el fin del bipartidismo ha provocado una parálisis en la aprobación de leyes orgánicas que requieren mayoría absoluta. El Congreso se ha convertido en un gallinero. Muchos debates, poco acuerdo y escasa capacidad para legislar de forma profunda. Por lo que, respondiendo a la pregunta, la monarquía parlamentaria española está en una crisis profunda institucional. Formalmente sigue existiendo, pero en la práctica el Gobierno concentra tanto poder que el Parlamento parece haber perdido su protagonismo. El Parlamento legisla cada vez menos y el Consejo de Ministros cada vez más. No sé cómo lo veis vosotros. Mal. ¿Y sabes lo que más me choca? Lo del presupuesto. Que estamos viendo que Francia, decías que es un régimen ya que está también decrépito, y es cierto. Esto sería impensable. Pero, exactamente, ¿por qué duran 2 telediarios los primeros ministros? Porque no pueden aprobar los presupuestos. En España llevamos, ¿cuánto? 3 años ya, sí, sin aprobar presupuestos y no pasa nada. En un país en el que eso sucede ya no es una democracia. Sin aprobar presupuestos, sin ni siquiera elaborarlos. Sin ni siquiera que elaborarlos. Tienen la obligación de elaborarlos y someterlos a votación. Exacto. Y si no sale, no sale. Pero... En Francia al menos lo intentan. Entonces, estamos bastante más decrépitos aquí que allí. Claro, pero eso es interesante, porque en España lo que hemos tenido en la práctica es una democracia parlamentaria que ha derivado hacia una suerte de
presidencialismo autocrático, ¿no? En Francia, no tener presupuestos fulmina al primer ministro, al presidente no. Aquí, el primer ministro es a la vez presidente, archipámpano de las Indias y lo que haga falta. Y es una situación terrorífica. O sea, el deterioro institucional hasta el punto en el que lo estamos conociendo es característico de todo final de régimen. La gente al final no se cree en las instituciones y por tanto no cree en la existencia de una autoridad real, no de una autoridad ejecutiva, sino de la legitimidad de la autoridad. Y estamos viendo que trasciende al propio régimen, porque son fenómenos históricos, que las instituciones conocidas, el ejército, la corona, el parlamento, la iglesia, la justicia, son una mascarada, una carcasa de lo que han sido históricamente. Y eso para el régimen, aunque no lo parezca, porque no tenemos perspectiva, lógicamente, es tremendamente peligroso. Felizmente, pensamos algunos, pero en todo caso estoy tratando de ser objetivo. Se ha producido una mutación institucional, un cambio que es inaprensible visto desde fuera, que puede pasar inadvertido, pero que es de un carácter profundísimo. Sí. Es todo una gran charlotada, una puesta en escena que quizá donde más visible es, pues pueda ser en la conferencia episcopal, pueda ser en términos políticos en el Parlamento, que se ha convertido en algo que inevitablemente uno, cuando compara las personas que han ocupado esos escaños en otras épocas y quienes las ocupan hoy, pues tiene que echarse por razón de que es un país a llorar verdaderamente. Es que es el nivel que hay en todas las instituciones, absolutamente en todas, y no excluyo a ninguna. Yo creo que la izquierda entendida como el pensamiento dominante, ¿vale? Ahora no ha creído jamás en las instituciones. No, claro. No ha creído nunca. Es su característica esencial. Exactamente. Claro. Entonces, lo que estamos viendo es como hay un bicho que me da muchísimo miedo hasta pensarlo, que tiene sus niños, sus crías dentro, ¿vale? La madre no llega a parirlas, sino que las tiene dentro de sí mismas y estas crías empiezan a comerse a la madre desde dentro. ¿Vale? Y entonces tú ves el bicho y al final es muy sugestivo. Es solo una carcasa. Madre mía. Bueno, eso es lo que hace la izquierda. Sí. La izquierda, es decir, tú dices, vamos a ver, tenemos una institución que es el FIS, que es para dar datos estadísticos, tenemos esto de estadística, para hacer las estadísticas y tal, tenemos los jueces o el Poder Judicial para que regulen cómo funciona el Poder Judicial. No, todos son para lo mismo, para mantener en el poder al grupo dominante. Ya está, esa es su misión. Hemos hablado infinito en este programa, se ha hablado infinito de la Dana y de qué pasó y de qué tal. ¿Cómo es que la no sé qué hidrológica del Júcar no? Porque nada existe para lo que se supone que existe. Esa es la cuestión. Eso, bueno, pues si hay tiempo ya se hace y tal. Lo que me importa de ¿Cómo han recibido a los representantes de las instituciones, la población, sin el más mínimo respeto, incluyendo a la corona, incluyendo al rey? Esto era inconcebible en una España que ha sido históricamente monárquica hasta 1931, pero incluso después en el juancarlismo, salvo quizá aquello que sucedió en el Parlamento Vasco y tal famoso, pero salvo eso, el rey donde iba, esto es así, pero había un respeto a la figura del rey de forma incluso instintiva, por lo que representaba, quizá al margen de otras consideraciones. Eso hoy ya se ha roto por completo, por no hablar del presidente de gobierno, de la oposición, del de la Generalidad, etc. No hay ningún respeto a absolutamente nada. Y se lo han ganado a pulso. Nadie se quiere nada. Y tú ves, por ejemplo, cosa de decir, ya la institución más fundamental de todas, que es la propiedad, ¿vale? Es decir, ya lo tuyo no es tuyo, ¿vale? Entonces no puedes sacar más de 1000... Es mi dinero, no puedes disponer de tu dinero. Totalmente. Y entonces, no, es para luchar contra fraude. No es para luchar contra fraude. Es que te están tratando a un súbdito, un ciudadano de una democracia que es él el que gobierna y tal, le está tratando sin presunción de inocencia, es decir, como sospechoso de fraude. Sí. Pero bueno, lucha contra el fraude como te dé la gana, pero este es mi dinero, o sea, no me trates como si eres sospechoso. Porque todo es el reparto del botín, ¿vale? Todo es el control del dinero, el control de la opinión, porque el control es el fin, no es un medio. Claro, exacto. Marcelo.
Visto como un espectador externo, pero cada vez menos externo, ¿eh? Porque te pasas ya aquí más tiempo que allá. Para mí, como yo lo veo humildemente, para mí es la consecuencia lógica del régimen del 78. El régimen 78, consciente o inconscientemente, consciente para alguno, inconsciente para otro, era la entrega de España a la plutocracia internacional. No era una transición a la democracia, era una transición a la dependencia, que mantenía a España ciertas cosas porque todavía había hombres patriotas, de derecha y de izquierda. No me interesa a mí la diferencia entre derecha e izquierda, realmente me resulta insignificante. Hay patriotas de derecha y patriotas de izquierda, aunque acá parece haber poco o ninguno de lo de izquierdo, podría haberlo. Pero la consecuencia lógica de eso. No, todo lo que se hizo estaba mal hecho. Si se mantenía era porque había todavía algunos patriotas y porque las circunstancias internacionales hacían que eso que se le había vendido a los españoles parecía que estaba bien. Es decir, España tenía dos caminos. Elegir el camino del sacrificio y continuar con su industrialización y profundización, un camino dificilísimo, había que competir, o entregarse a manos de la plutocracia que le prometía un camino de bienestar a través del turismo, perdiendo todo poder. Y España eligió el segundo. Y entonces ahora los trenes no andan y van a andar mucho peor. Ahora las instituciones no andan y van a andar mucho peor. ¿Por qué? Porque aquellas circunstancias internacionales que permitían que eso funcionara, hoy no existen más. Han cambiado. Y los pocos patriotas que había se fueron muriendo o fueron cancelados. Y entonces, muchachos, ahora arréglensela. Ustedes eligieron esto. Ustedes eligieron el camino fácil. Yo sé que es muy difícil elegir el camino difícil, pero ustedes lo eligieron y esto es la consecuencia lógica. Entonces, ¿qué quieren? Que no se separen los andaluces, los catalanes, los vascos. Pero si todo estaba ahí, se lo dejaron sobre la mesa para que una pequeña minoría hiciese lo que quisiese. Por eso es el momento de la gran rectificación. Pero no podrá ser hoy, porque tenemos que marcharnos ya y por lo siguiente que voy a explicar. Esta semana estábamos en Valencia haciendo un programa especial por el aniversario de la catástrofe de la Riada. Hoy queríamos despedir este gato especial con algunos de los elementos que pudimos ver después de haber recorrido Valencia un año después. Así que, si os parece, Marcelo Gullo, Rodrigo Ballester, Carlos Esteban, Fernando Paz, a vosotros os despido, que no la emisión, porque esto es lo que hemos visto en Valencia. Cuando quieras, Alex, y a todos los valencianos, un abrazo fortísimo. Según datos del Gobierno, hasta hace bien poco, tan solo 8.000 familias habían recibido ayudas de las 41.000 solicitudes presentadas. Esto se traduce, ojo, en que aún quedan 34.000 familias sin ayudas básicas. Bueno, Rosa, vemos que esta parte sí está arreglada, pero de aquí para allá se ven toda la huella del agua en las paredes, como que esa parte no se pudo... No se puede aún arreglar porque hay mucha humedad. Entonces, aunque lo pintes, vuelve a saltar. ¿Cómo se vivió ese día aquí, Rosa? Pues ese día fatal, fatal, fatal. Y en cosa de 10 minutos, un cuarto de hora, empezó a subir el agua, pero luego ya fue como un tsunami. Sin luz, sin agua, sin comida, nada. Encima tú tienes a tu madre. Encima mi madre vive en el número 16 de esa calle y salió mi hijo de trabajar y dice, no, yo voy a ver cómo está la yaya. Pero nada más llegar a la planta baja empezó a subir el agua y le dijo, yaya, ponte ahí en la cama. La puso en la cama, reventó la puerta del patio, reventó las dos puertas de su casa, los dos patios, y mi hijo ya no sabía lo que hacer porque el agua ya le llegaba por aquí. Mi madre tenía una pila de mármol que, gracias a Dios, en el patio, la cogió, la subió a la pila, la tiró por el primer piso y mi madre nada más que decía, sálvate tú, David, sálvate tú.
que me entra. Tranquila. Y entonces mi hijo le dijo, ¿nos salvamos los dos o no nos salvamos? Buenas. ¿Qué? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Consiguió. Y esto me salvó, porque si no es por él, yo no estaría aquí. Porque su casa se inundó por completo, ¿verdad? Todo. Yo toda la noche llorando por si le había pasado algo. Por favor, ayuda. Y un vecino vino y entre los dos me subieron a una escalera y después al piso. Bueno, Rosa, el interior de la casa de tu madre ya se ve que está reformado, que no está como quedó, puesto que quedó cubierta por completo. Sí. Y me hablabas antes de la cama. Mi hijo cogió a mi madre, la puso aquí en la cama, pero al ver que el agua ya empezaba a subir, salió por aquí, la puso aquí y de aquí, conforme pudo, que no sé conforme pudo, de dónde sacó las fuerzas, la tiró hasta arriba. Y luego el vecino la cogió y ya subieron por la ventana. No, mi madre tiraba la toalla. Pues mujer. Pero le dijo, aquí o los dos o ninguno. El 20% de locales a pie de calle, como este, aún continúa cerrado. Eso se traduce en que 460 locales, tiendas, bares, no van a reabrir sus puertas nunca más. Hay otro 10% que aún está en obras y que lucha por reabrir. Y otro dato, 6 de cada 10 aún no ha recibido ninguna ayuda estatal. Perdí mi casa, perdí mi negocio, perdí mis coches, lo perdieron también mis familiares y amigos. Nos han ayudado pues, empresas privadas como por ejemplo Juan Roch, fue el primero que nos echó la mano y nos animó a poder reponer el negocio. Y luego hemos tenido pues, pequeñas ayudas que gracias a esas ayudas también nos han motivado a poder reactivar otra vez nuestro negocio. Eran las 6:15 más o menos y de repente empezó a entrar agua, en cuestión de minutos se nos llenó el local de agua. Este fue el momento cuando empezó a entrar. Nosotros bajamos la persiana, como podéis comprobar, no podíamos salir, nos quedamos encerrados dentro del local, o sea, donde teníamos ese escaparate. Hubo un momento que empezó a subir como si fuera una pecera el agua por encima del cristal y estábamos esperando que reventara ese cristal para poder salir. Nada, de repente pues explotó ese cristal y nos vimos muy mal. Esto fue ya cuando nos pudimos colgar en la reja y esto fue como quedó mi tienda, como quedó totalmente destruida. Que fue complicado porque nosotros nos estábamos atendiendo en el negocio, nos avisó un cliente un vecino que pasaba por la calle, yo salí a apartar el coche, en 5 minutos volvía por mi mujer y el agua ya iba por la cintura. Como el comercio se abre hacia afuera, no podíamos abrir la puerta. Pensábamos que no iba a ir a más. Ya era demasiado, porque ya llegaba el agua por arriba de la cintura, ya más no va a subir. Y al final conseguimos salir, nos ayudó una chica que se quedó en la puerta del negocio en una palmera que hay. Pero claro, luego los coches pasan, el agua los arrastraba con una velocidad increíble, los contenedores. A nosotros nos protegió un contenedor de estos de Cáritas, de ropa, que son de hierro, iba flotando y nos protegió de que la corriente nos llevara en medio de la avenida, si el agua nos mete en medio de la avenida no hubiésemos aparecido en la albufera. ¿Tuvisteis comunicaros con vuestros hijos o Antes de que cuando empezó a subir el agua, mi mujer sí que le mandó un WhatsApp con un vídeo de cómo iba el tema, pero hasta ahí. Se cortó la luz, las comunicaciones y todo. se oían gritos? ¿Qué se oía? Pues gente llamando a gente y luego cuando amanece pues ves que empezaron a saquearlo todo. Estaba todo mojado.
pero cuando yo entraba en el estanco salían 2 con carros de la compra llenos de cartones de tabaco. Es que ha sido todo tan triste, porque ha sido todo, o sea, es que son muchos años, muchas cosas. ¿Y habéis tenido que pintar el local? No, hemos tenido que tirarlo todo, porque nosotros trabajamos con la piel y el pelo, entonces todo prácticamente, el agua llegaba por aquí, todo. Sigue saliendo las humedades, 2 veces hemos pintado. Las primeras ayudas nos la dio Mercadona. Caritas se ha preocupado mucho, la gente también de aquí del pueblo, lo que es el ayuntamiento y luego, sobre todo, muchos familiares. Un 28 de octubre sucedió la mayor tragedia natural de nuestro país. El barro se lo llevó todo, trabajos, casas, vidas, y nos dejó con ausencias que no se pueden llenar. Ya no se sabía si el agua era de lluvia o de llanto. No se distinguía el color ni lo que había en el fondo del suelo, por muchas horas que llevases caminando. Aun semanas más tarde, el olor a químico del fango perduraba. Muchas casas, especialmente los bajos, continuaban inhabitables. Las víctimas, desbordadas por el cansancio, estaban al borde de la disociación. La montaña de trabajo no parecía menguar y, mientras tanto, se avecinaba una segunda dana, pero esta vez llena de secuelas psicológicas, materiales, pero sobre todo humanas. En medio de tanta devastación, brotó la esperanza de una unidad que creíamos olvidada, porque el dolor nos recordó hermanos. Esta compañía es la que permitió que la desesperación no fuese la última palabra. Estudiantes, bomberos, médicos, enfermeras, psicólogos, camioneros, agricultores, obreros, amigos, vecinos, cocineros, periodistas y tantos otros, cruzábamos el puente del Turia cada mañana con palas, botas, mascarillas, carches, guantes y comida a las espaldas para iniciar una intensa jornada de reparto de productos de necesidad básica y remover barro, aunque la mayor labor, y la más difícil tal vez, era acompañar a las víctimas. Muchos voluntarios volvíamos con la sensación de haber recibido mucho más de lo que habíamos ofrecido por el gran acogimiento de tantos afectados que nos compartían su comida y hasta sus hogares. Había quienes nos preguntaban, ¿de dónde venís? ¿Del cielo? Nada. Aquí no ha venido nadie. Pero resulta que los voluntarios lo que hacen es entorpecer, ¿sabéis? Nos están entorpeciendo no sé a quién. Si gracias a ellos están ayudándonos a sacar las casas y todo adelante, y a la gente mayor y todo. Era habitual sentirse desbordado, aunque cada uno de los miles de voluntarios dedicásemos 8 horas diarias a remover barro y tirar escombros, era tal la destrucción que apenas se percibían los avances. Sin embargo, esto fue una lección para reconocer que son los pequeños esfuerzos de muchos los que construyen, y no el gran esfuerzo de uno solo, que en este caso tampoco se vio por parte de los políticos. Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí, saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado. Más de 15.000 voluntarios se desplazaron a Valencia durante las primeras semanas tras el desastre. 15.000 personas que pidieron su día libre o dedicaron su fin de semana, su tiempo y su dinero a los demás. ¿Es esto realmente una generación de cristal? ¿Es España un país individualista? La respuesta está en los hechos y en la voz de las víctimas, que no paraban de repetir. Estas manos son de sufrimiento, pero también de agradecimiento. Un año más tarde resuena la pregunta, ¿volverá la población a creer en la política y sus instituciones? Es su responsabilidad que lo que sucedió hace ya un año no caiga en el olvido, pues aquellos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Y allí donde no llegan las instituciones, el pueblo salva al pueblo. Hace un año la Universidad de Valencia suspendía las clases para el próximo día por previsión de fuertes lluvias. Horas más tarde, los cálculos de las autoridades fallaron en cadena. 29 de octubre,
6:42 de la mañana. La alerta de la EMET era naranja. Después de casi 4 horas, el aviso se elevaba a rojo. A las 10 de la mañana las llamadas a emergencia se acumulaban en toda la zona. Casi a mediodía, la agencia estatal extiende entonces al nivel rojo hasta la media tarde. Mientras todo el mundo miraba la presa de Aforata, el barranco del Pollo se desbordaba. A las 12 de la mañana los avisos a emergencias por parte de ciudadanos superan los 5.000. 6 horas desde el inicio de una situación crítica donde ningún organismo se puso a trabajar concienzudamente sobre lo que se venía encima. La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente en aquel momento de la exministra Teresa Rivera, avisaba a las 12:30 de la mañana de una subida del caudal de 264 metros cúbicos por segundo en el barranco del Pollo. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, llamó a la exconsejera Salomé Pradas pidiéndole que solicitara la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. La División de Competencias Autonómicas volvía a ponerse en duda ante una catástrofe. 20 minutos después, llega el lío de las llamadas entre diferentes organismos. Una situación ante la que muchos acusan a Carlos Mazón de no contestar al teléfono. A media tarde ya había 8.000 llamadas, muchas de ellas graves. 3:20 de la tarde, el 112 solicita que la UME intervenga. Más tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat alertaba del peligro de riadas. Son casi las 7 de la tarde. El caudal se multiplica por 9. 2.282 metros cúbicos por segundo arrasan los sistemas de medición de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el Pollo. Pasadas las 8, miles de valencianos reciben un aviso en sus teléfonos. La alerta llega tarde para muchos. Nunca lo llegaron a ver. Otros lo leen con el agua superando su cintura. El presidente valenciano dice que no mandaron la alerta antes ante la falta de información por parte del gobierno. Mazón llegó al CECOPI a las 8:30 de la tarde. Minutos más tarde, casi a las 9, se solicita por parte de la Generalitat la intervención de la UME. El día acabó con casi 20.000 llamadas, 229 fallecidos, 26.000 heridos y 37.000 rescates, 17.800 millones de euros en daños, 141.000 coches y 11.242 viviendas destrozadas y más de 800 kilómetros de carreteras y puentes inutilizados. Casi un año después, las administraciones siguen actualizando protocolos para evitar una catástrofe de semejante magnitud. Durante esta semana, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y personal de la Ingeniería Civil avisaron que siguen faltando inversión, planificación y ejecución. Por ejemplo, en los últimos años se ha reducido el personal de las confederaciones hidrográficas en casi un 12% y los presupuestos tampoco acompañan. En el apartado de las obras de previsión que servirían para evitar más del 20% de una catástrofe siguen siendo planos. No hay nada formalizado. La presa de la Aforata, que retuvo 22 millones de metros cúbicos de agua, no cuenta a día de hoy con sirenas de aviso y tiene obras hidráulicas sin ejecutar desde hace décadas. Los expertos avisan, la situación del mapa hidráulico español es crítica. Muchas de las obras a realizar están contempladas en el Plan Hidrológico Nacional del año 2001. No se han realizado desvíos en los barrancos del Pollo ni en la zona de la Saleta. Estas obras, avisan, se deben complementar con vegetación. La plantación de árboles en la cabecera de los barrancos fijaría el suelo y minimiza la erosión. Tampoco se ha aprendido nada en repartir las ayudas directas. Apenas ha llegado el 7% a la población afectada.